contando con la participación de los señores tenientes del ciclo 2 de la Policía Nacional, del curso de ascenso de Dirección Operativa del Servicio de Policía. Quiero agradecer que estén aquí. Tenemos por el momento 2 invitados, ya viene el tercer invitado, y quisiera, para iniciar, darle la palabra a ellos, que ellos se presenten ante ustedes y poder empezar a darle discusión a los temas de interés de nosotros. Buenas tardes, honorable concejal Julián, profesor Andrés Jiménez, el micrófono es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos al Consejo de la Ciudad de Bogotá. Ah, claro, claro, ¿para qué? Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por estar acá, bienvenidos y bienvenidas al Consejo de Bogotá. Mi nombre es Julián Espinosa, soy concejal de la Ciudad de Bogotá, vicepresidente del Cabildo, soy el segundo vicepresidente de la plenaria del Consejo de Bogotá, muy interesado en todos los temas de seguridad. Soy abogado, hice maestría en estudios políticos. La última publicación que hice en materia de seguridad se llamó de la seguridad humana y la seguridad democrática a la seguridad vital. Un concepto que acuñamos y que expusimos en la Feria del Libro hace poco y que creemos que ha sido parte de la teorización de los temas que se deben tratar de estructurar para llegar a concebir formas diferentes del abordaje de la seguridad. En mi vida, además, recientemente, profe, creamos una herramienta que se llama la Choro Alerta, que es una herramienta en la cual la gente puede denunciar casos de inseguridad en Bogotá y pues la hemos puesto a disposición de las autoridades y la tratamos con algunos de los altos mandos de la fuerza pública acá en la ciudad. Así que bienvenidos al Consejo y todo lo que podamos aportar y recibir como enseñanza también de parte de ustedes, pues muy bienvenido para poder enriquecer las dinámicas que se dan acá y por supuesto ayudarles a enriquecer todo el proceso de formación que hacen para el ascenso. Muchas gracias. Profesor Andrés Jiménez. Concejal, gracias. Buena tarde a todos y todas ustedes que nos acompañan hoy en este recinto. Mi nombre es Andrés Jiménez, me desempeño como profesor de políticas públicas en la ESAP y además como encargado del relacionamiento en la Agencia de Reincorporación y Normalización, específicamente en los territorios de Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Amazonas, San Andrés. Y un poco relacionado con los temas de políticas públicas en la medida en que, pues digamos, es mi área de profundización, administrador público, con estudios en alta dirección del Estado, gestión y planificación del desarrollo urbano y regional, estudios de maestría en derechos humanos, gestión de la transición, posconflicto, gobierno, políticas públicas, y digamos que un poco con el interés de poder aportar en esta conversación. Conozco el Consejo, lo quiero mucho, trabajé acá, fui asesor del concejal, ex concejal Diego Cancino, entonces también estoy como relacionado con los temas de construcción de confianza y seguridad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, durante las últimas semanas en este recinto se estuvo trabajando todo el tema del plan de desarrollo distrital. Como nosotros los vimos en la clase pasada, el plan de desarrollo distrital es una hoja de ruta muy importante para las acciones que se van a tener en cuenta durante los próximos 4 años. En Bogotá se habló del plan de desarrollo distrital Bogotá Camina Segura, que es la hoja de ruta del alcalde Galán. El concejal Julián hace parte también de la bancada de la seguridad y también estuvo muy presente con los temas de seguridad que se incluyeron en ese plan de desarrollo, aparte de ser uno de los concejales ponentes del mismo.
Concejal, frente al tema del plan de desarrollo y demás temas en materia de seguridad que su merced maneja, ¿qué le puede decir a los estudiantes frente a los nuevos modelos y lo que se implementó ahí? Sí, señor. Sí, claro, por supuesto. Bueno, antes de eso, quiero decirles que yo admiro mucho la fuerza pública. Actualmente me encuentro haciendo el curso CESEP, ¿no?, el de la policía, que es el de ascenso de los señores coroneles a general. Y pues he encontrado gente maravillosa de la fuerza pública. Es un gran curso, es un gran curso. Ustedes lo harán en algún momento cuando vayan a ascender a generales. Y es un curso donde hemos abordado la seguridad desde muchos temas. Yo les puedo decir a ustedes que ustedes se encuentran en una encrucijada como fuerza pública que es muy compleja, ¿sí? Por un lado, son los guardianes de la seguridad, y cuando algo pasa en materia de seguridad, ¿es culpa de quién? De la policía. Y por otro lado, cuando ejercen autoridad, como autoridades de policía, muchos de las personas civiles los señalan por ejercer la autoridad. El tema de la proporcionalidad en el uso de la fuerza es bien complejo de abordar, porque si a usted le sacan una botella y le pegan con una botella, entonces usted tiene que sacar otra botella para responder. Es muy complejo, ¿verdad? Entonces, el uso proporcional de la fuerza es muy difícil, y la fuerza pública, como está concebida, es una fuerza pública que debe ser garante de derechos, pero también debe ser garante de deberes. Entonces, mucha de la ciudadanía y muchos de los gobiernos, cuando piensan en términos de seguridad, piensan en la policía. Y entonces, ¿cómo hacemos para que la policía esté en este sitio? Y entonces, ¿cómo garantizamos que la policía esté en otro lado? ¿Y cómo garantizamos X? ¿Y cómo garantizamos Y? Y resulta que la seguridad, como nosotros la concebimos, es un concepto mucho más amplio que solamente el actuar de la policía. Porque si bien ustedes pertenecen a un cuerpo que tiene 170.000 personas en este país de 44 millones de habitantes, ¿sí?, viene siendo un cuerpo pequeño, comparado con los 550.000 personas que tiene el ejército, y el ejército y las fuerzas armadas, pues tienen un pie de fuerza relativamente pequeño. Si bien ustedes pertenecen a eso y son hartos en un número global, cuando uno va y mira el número de policías por cada 100.000 habitantes es muy inferior a lo que debería existir y lo que existe en países desarrollados, en el Reino Unido, Inglaterra y demás. Nosotros, por ejemplo, en Bogotá, contamos actualmente con 204 policías por cada 100.000 habitantes y el estándar internacional son 300 policías por cada 100.000 habitantes. Es decir, hay un déficit de fuerza pública y ese déficit lo siente la ciudadanía y lo sienten ustedes. Porque cuando algo pasa en un barrio, y entonces uno va y mira cómo está un cuadrante o cómo están organizados, bueno, cuando estaba el modelo por cuadrantes, ya hace poco se quitó, pero cuando uno va a un barrio y va y mira cuántos policías habían de turno, máximo hay 8, ¿sí? 4 y 4 por turno. Bueno, en algunos lados hay un poco más, pero es más o menos el promedio, y de esos 8, para cubrir 4 o 5 barrios, pues termina siendo un pie de fuerza muy inferior a lo que debería tenerse para Bogotá. Entonces la gente le echa la culpa a la policía si no está. Pues no, es que acá nunca viene la policía, no pasan tal, pero si está, entonces también es que hubo una medida desproporcional y demás. Entonces la gente, todo esto para decirles, y los gobiernos tienen el concepto de que la seguridad es un problema de la policía. Que la seguridad urbana la tiene que garantizar la policía. Y resulta que hay muchos elementos que son garantes de temas de seguridad y formas gubernamentales que pueden ayudar no solo al trabajo de la fuerza pública, sino que pueden garantizar la efectividad y que se requiera menos pie de fuerza. Entonces, miremos por ejemplo uno de los elementos. El 40% de los asesinatos que se cometen en esta ciudad son asesinatos que se cometen por riñas, bien sea entre automotores o una persona que salió borracha después de una fiesta. Y cuando usted ve que el 40% no tiene que ver nada con el Tren de Aragua o con los Satanás o con todas estas bandas criminales, usted piensa, ¿es función de la policía estar en un momento cuando una riña está ahí? Y si no está, ¿qué pasa?
¿Y qué pasaría si un gobierno, no la policía, sino un gobierno, empieza a ejercer la posibilidad de hacer una política pública que garantice o que mitigue, que apoye la posibilidad de que aumente la tolerancia entre sus habitantes? ¿Será que disminuye el número de riñas si hay políticas públicas orientadas a eso? Probablemente, ¿sí? Probablemente. Y nuevamente volvemos a poner el tema en la balanza. Si nosotros tenemos un problema de seguridad y lo estamos midiendo en número de asesinatos, y el 40% de los asesinatos es por riña, y es un tema de tolerancia, de malos tragos, o de que si yo me estrello con otro automotor, lo primero que hago es sacar la cruceta y estrellársela al otro en la cabeza, pues tenemos un problema de tolerancia, de tal manera que en términos de política pública, si usted logra hacer algo que intervenga la tolerancia, usted disminuye la posibilidad de que haya asesinatos, y disminuyendo la posibilidad de que haya asesinatos, optimiza el uso de la fuerza pública, ¿sí? Y eso no tiene que ver directamente con el actuar de la policía. En el CESEP teníamos inclusive una discusión cuando el señor general nos hizo la presentación del nuevo modelo de policía, donde hablaban sobre los temas de convivencia. En mi concepto, ustedes que son un cuerpo armado, no deberían dedicarse a la convivencia. Ustedes que son un cuerpo armado deberían dedicarse a combatir las bandas criminales, y la convivencia la deberían abordar o las secretarías de la seguridad o las secretarías de gobierno, o quien haga sus veces a nivel municipal, distrital o departamental. Porque claro, cuando usted se empieza a dedicar a los temas de convivencia, entonces usted es un mediador, y evidentemente la policía tiene un factor de mediación. Pero acá tenemos, por ejemplo, en Bogotá, la figura de los gestores de convivencia. Los gestores están contratados por la Secretaría de la Seguridad. Y entonces cuando nosotros vamos a ver lo que hace el gestor de convivencia en el marco de unas funciones, entre comillas, de apoyo a la fuerza pública, es que terminan de alguna manera siendo informantes de lo que hace la fuerza pública. Y eso es válido, pero si se dedicaran a los temas de convivencia, apoyarían más el actuar de las personas que legítima y constitucionalmente tienen el poder del uso de las armas. Es decir, ¿cuántas veces se aborda a un policía en altas horas de la madrugada para que vaya a un apartamento, a una casa, a que le bajen el volumen del radio o del equipo de sonido porque están en una farra que en ningún momento quieren acabar? Muchas veces. Eso pasa todo el tiempo. Ese es el 15% de las llamadas al 123. Hace unos días estuve haciendo una visita al C4. Y entonces, precisamente, le preguntaba eso. ¿Cuántas llamadas aquí recibimos que tengan que ver con problemas de volumen, con que alguien llamó que porque no le alzaron las heces al perrito, o que hay el famoso gato en el árbol, ¿no? Que de la novela, de las películas gringas de hace mucho tiempo? Pero claro, terminan llamando a la policía para eso. ¿Y qué tiene que hacer la policía frente a un tema de esos? Ir y solucionar un tema que eminentemente es un tema de convivencia. Entonces, cuando yo hablaba en el marco del debate del plan de desarrollo, para que usted enlace con lo que estaba diciendo ahorita, profe, sobre la transversalidad administrativa por la seguridad, es que yo creo que la seguridad no es una responsabilidad exclusiva de la fuerza pública. Yo creo que en la seguridad hay muchos actores que pueden hacer cosas que son importantes para garantizar un Estado seguro, porque es evidente que la seguridad no es solamente pelear contra las bandas criminales, sino hay muchos elementos que la componen. Miren, les boto un dato que voy a votar en un debate de control político acá, que es importante. Fui a visitar el C4 y además los oficié acá a través de una proposición de control político, y les pregunté cuántas cámaras de vigilancia de entidades públicas están conectadas al C4. Porque la cámara, digamos, el C4 hace una operación de ir a conectar cámaras de vigilancia privadas. O sea, usted entra a la tienda, le dice: señor, usted tiene una camarita que vigila acá, ¿será que la podemos conectar al C4? Y hacen un proceso de transformación tecnológica y la llevan allá, y entonces hace parte de los sistemas de vigilancia posterior que hay en cada localidad y del comando central.
De 740 cámaras había 4 cámaras conectadas. Y son las cámaras públicas. ¿Sí? O sea, estamos hablando Secretaría de Educación, que muchos se quejan de lo que significa la venta de estupefacientes en los entornos escolares, por ejemplo, muchos. ¿Cuántos colegios tienen conectadas sus cámaras al C4 para garantizar una vigilancia especial y el buen uso del pie de fuerza? Pocos. Entonces, cuando usted empieza a mirar eso, entonces usted dice, oiga, eso no es responsabilidad de la policía, eso es responsabilidad de la Secretaría de Educación y de sus rectores, de empezar a hacer una gestión para garantizar y que ellos se sientan responsables por los temas de seguridad. Entonces visitaba un barrio que, no sé si lo conozcan, es un barrio en la localidad de Bosa que se llama Olarte. Y entonces visitaba el barrio Olarte y la Junta de Acción Comunal hizo allá unas cosas fantásticas, muy bonitas, por el deporte y cosas, hicieron unas canchas. Pero usted baja detrás de las canchas, en una entradita que es como que uno cree que ahí no hay una entrada, y baja a una cancha que está repleta de pasto, que es todo el borde de uno de los predios del acueducto en Bogotá, de más de 100 predios, y llega allá y encuentra una de las ventas de estupefacientes más bravas de la localidad. Pues la olla, una olla marcada, ¿no?, con los tenis en la cuerda. Entonces, encuentra usted una olla allá de estupefacientes y uno dice, oiga, si acá hubiese alertas por parte de diferentes entidades, como el acueducto, que tienen que ver con eso y que no naturalizan el hecho de que haya ya una olla, seguramente el actuar de la fuerza pública sería mejor. ¿Cuántos predios tiene así el acueducto? Más de 100. Y los que yo he visitado, todos tienen una olla al lado. El del Codito también. Entonces, fíjese cómo usted empieza a configurar unos elementos que empiezan a darle relevancia al accionar que ustedes de lo administrativo, lo político, lo gubernamental y lo civil puede empezar para coayudar al actuar del pie de fuerza. Y cómo hacer una sociedad más segura no solamente depende de aumentar el pie de fuerza, sino que requiere unas acciones conjuntas y transversales. A eso yo llamaba transversalidad administrativa por la seguridad. Y hace parte de unos dos elementos que nosotros quisimos meter en el marco del plan de desarrollo y que afortunadamente quedó ahí, que tuve muchas discusiones con muchos de los que hacen parte de estos temas, pero que son importantes para que la gente entienda que tiene una corresponsabilidad con la seguridad ciudadana. Otro ejemplo, visitaba yo a la secretaria de Ambiente, señora secretaria, y le decía, señora secretaria, usted tiene una responsabilidad en los temas de la seguridad. Y me sacaron un decreto. Me decían, no, porque nosotros tenemos que responder, garantizar humedales, Y yo le decía, mire, falta que usted vaya al humedal Tibanica, que es un lugar donde se han realizado desmembramientos, ¿sí?, donde se realizan violaciones, donde desafortunadamente funciona una olla en la mitad del humedal, ¿sí?, para que usted me diga que el legal no puede entrar, porque no puede entrar porque es una zona de reserva. Pero el ilegal tiene unos ganchitos al lado de la malla que bordea el humedal, los quita y entra, y allá comete los delitos. Entonces, si usted no convierte la norma en algo que sea un modelo de praxis, ¿sí?, entre lo teórico y lo práctico, una norma que entienda cómo se debe cuidar el medio ambiente, pero que entienda que si usted no hace una intervención interna, eso se le vuelve un nido de delincuentes, pues usted, por más policía, ejército y patrullajes que haga, ¿no ve que allá no puede entrar porque eso es zona protegida? ¿Sí me hago entender todo lo que significa la transversalidad administrativa por la seguridad? Tenemos 4.000 parques en Bogotá. De esos 4.000 parques, más de 1.000 son centros de consumo y ollas. Y entonces, ¿qué pasaría si nosotros logramos que de 2 de la tarde a 11 de la noche el IDR haga una inversión para buscar que en esos parques haya clases de deporte, recreación, cultura y demás, si son centros de consumo? Pues la realidad es que muchos de los consumidores y de las ventas terminan desplazándose producto de que hay una actividad comunitaria en el sitio. Entonces,
todo lo que nosotros llamamos transversalidad administrativa por la seguridad tiene que entiende que el doliente de la seguridad no es solamente la fuerza pública, que la fuerza pública hace una labor muy importante, ¿sí? Pero que además requiere el apoyo comunitario y requiere una visión transversal del hecho delictivo, porque el hecho delictivo tiene un origen delincuencial, un proceso formativo, y cuando el delincuente adquiere la maestría en ese proceso formativo y en el origen delincuencial, si usted logra hacer ciertas cosas, logra desactivar la posibilidad de que se formen las grandes bandas criminales. Y ahí la transversalidad trabaja también en un elemento importante, y es la prevención, ¿sí? La prevención, que nuevamente, seguramente una persona con uniforme no es la persona que le entre más fácil a una persona que está en el mundo de la criminalidad. Seguramente no. Pero en la prevención, el Estado, a través de sus diferentes manifestaciones de gobierno, sí puede hacer unas cosas bien importantes. Y yo creo que ahí es donde entran unos elementos que metimos dentro del tema, de los temas de la transversalidad, para que a través de la educación, el deporte y la generación de oportunidades, se traten de desactivar esos focos antes de que la gente llegue a la criminalidad. Cuando la gente ya llega a la criminalidad, ¿qué tenemos que hacer acá? A luchar contra el Tren de Aragua, sí, luchar contra el Clan del Golfo, pero ese es otro escenario. Ese es un escenario diferente, hay que hacerlo con toda la fuerza, claro que sí, pero entre más prevengamos que haya un paso desde uno de los frentes a la criminalidad ya tipo maestría, pues mucha más posibilidad tenemos de que la fuerza pública actúe de la mejor manera. Entonces, ese tema de la transversalidad es uno de los temas que metimos en el plan de desarrollo, que además trabajamos mancomunadamente con muchos sectores, tanto de oficiales retirados, como parte de las disertaciones que hemos hecho en el curso CECEP, como con la Secretaría de la Seguridad, como con muchas personas, para empezar a darle un vuelco al concepto de lo que significa una seguridad integral. Una seguridad integral está basada en varios elementos. Tiene una parte preventiva, que es la que el presidente llama seguridad humana, y tiene una parte reactiva, que fue la que el expresidente Uribe llamó seguridad democrática, ¿sí? ¿Tenemos que reaccionar ante la criminalidad? Absolutamente. ¿Y tenemos que prevenir que haya criminalidad? Por supuesto. Pero si esto no lo conjugamos con unos elementos de acceso a justicia, pues no existe ninguna posibilidad de que nosotros de verdad detengamos el proliferar de la criminalidad. Y es que la justicia termina siendo ese tercer elemento que coayuda con esto de la transversalidad, y es que a ustedes les pasa a la gente, le pasa a todo el mundo, y es que sienten que así ustedes hayan hecho el trabajo de hacer las capturas, de ir y tratar de individualizar a los sujetos, de hacer la entrega ante las diferentes autoridades, entonces ustedes hicieron su parte. ¿Qué dice el ciudadano al otro día? Pero lo soltaron al otro día, ¿sí? Y eso ya no depende de ustedes. Desafortunadamente, esa carga, mentalmente, la gente todavía la concibe como que es de ustedes, como que es que la policía no hizo nada. Y eso no es cierto, ¿sí? Lo que termina siendo cierto es que sin un eje transversal que permita armonizar todos los temas de los procesos de justicia, que lo una con los procesos de prevención y lo articule con la lucha contra la criminalidad, pues difícilmente vamos a tener una seguridad en esta ciudad, en este país y demás. Así que muchos elementos quedaron sobre todas estas temáticas dentro del marco del plan de desarrollo. Saqué uno que me parecía fundamental, y es que yo creo que ustedes necesitan mucha ayuda en los procesos de inteligencia. Entonces dejé un artículo que obliga a que todas las IBC, Inspección, Vigilancia y Control, de todas las entidades públicas de Bogotá, tengan que entregar un informe a la Secretaría de la Seguridad sobre lo que encuentran. Lo cierto es que muchos de los informes de la Secretaría de Salud avisan sobre temas de prostitución infantil, avisan sobre temas de trata de blancas, avisan sobre cierta tipología de delitos, y no existe un enlace real con la fuerza pública para generar eso, ni una obligatoriedad por parte de la entidad que tiene IBC para ello. Así que pues fueron muchos los elementos que nosotros tratamos de dejar
enmarcados en este plan de desarrollo para tratar de hacer una ciudad un poco más segura, tratar de maximizar el trabajo que hacen nuestros hombres y mujeres miembros de la fuerza pública, que hacen un trabajo absolutamente admirable, y pues ya será parte del actuar de las entidades, parte de lo que haga la Secretaría de la Seguridad y lo que obligue como ente rector a las diferentes instituciones a hacerlo realidad como hecho generador de política pública. Por ahora, pues darles las gracias por estar acá y pues fue un placer contarles parte de lo que hicimos en el marco de este debate. Muchas gracias. Bueno, adelantándome, bueno, el concejal se adelantó un poco al siguiente tema, que es el del profe Andrés Jiménez, y como se pudieron dar cuenta, lo que yo les explicaba en clase, el tema de la seguridad es multicausal, ¿cierto? Y parte de ese análisis de la multicausalidad es ver la seguridad como un todo de una política pública. Es por eso que invitamos el día de hoy al profesor Andrés Jiménez, experto en políticas públicas, para que nos hable sobre el tema y cómo aterrizar esa política a los territorios. Muchas gracias, desde la experiencia de él. Gracias. Bueno, muy interesante la intervención, concejal. Sí he escuchado de la aplicación. Quiero conocerla al detalle como para poder hacer algunas reflexiones. Bueno, ¿qué les quiero contar? Voy a hacer al menos 3 reflexiones. Una primera, como algunos elementos de política pública que pueden estar asociados de manera genérica a cualquier política pública, pero de manera específica a los temas de seguridad, digamos, cobran un sentido diferente, tienen un impacto diferente. Me parece importante algunos elementos teóricos que aplican precisamente para poder entender cómo se configura el proceso de la política pública de seguridad, pero además de eso quiero como poner en tensión algunas reflexiones asociadas a lo que significa poner en marcha un proceso de política pública en una ciudad como Bogotá, ¿sí? Sobre todo con la realidad de Bogotá, que no solamente es un asunto de seguridad en sí mismo, ¿no? Como bien lo dice el profesor Fabián, también es un asunto que requiere verlo como con un prisma mucho más amplio, ¿sí? Entonces, en un primer momento, uno tendría que hacerse unas preguntas relacionadas con una reflexión de qué es lo público de la política pública de seguridad. Para eso habría que entender entonces quién construye los datos de la seguridad y de la inseguridad, ¿no? ¿Quién toma la decisión o quiénes toman las decisiones asociadas al tema de la seguridad? Y además de eso, uno se podría preguntar, ¿acaso la única población que termina siendo beneficiada de estas decisiones que se toman en función de la seguridad, pues digamos, sería sola la ciudadanía? Y bueno, desencriptar esa categoría de ciudadanía también es importante, porque digamos, no es lo mismo ejercer la ciudadanía en el barrio de Bosa que planteaba el concejal, a ejercer la ciudadanía, por ejemplo, en Usaquén, ¿sí? Digamos, ahí habría una mirada diferenciadora en la forma de tomar la decisión, de quién toma la decisión y de cómo se materializa la decisión. Hay un componente también que permite una mirada diferenciada, ¿no? Digamos que es importante inicialmente estas preguntas, ¿por qué? Uno diría, ¿quién construye los datos? Las entidades públicas que tienen la potestad oficial de construir información al respecto. No sé qué se les ocurre, por ejemplo, Medicina Legal, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno. El concejal mencionaba, por ejemplo, la Secretaría de Educación. Hay como una categoría asociada a las instituciones educativas que son los entornos seguros, ¿no? Eso es una categoría que relaciona el sector seguridad con el sector educativo, pero también el sector espacio público. Entonces uno diría, bueno, en esa medida también construyen datos de seguridad, uno diría, desde la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, las alcaldías locales, ¿sí? Sin embargo, esa pregunta trae un veneno, y es preguntarse, a veces ustedes tienen que actuar como encargados de la seguridad en la ciudad, o por los datos oficiales, o por ejemplo,
por los medios de comunicación. Uno tendría que preguntarse eso porque el escenario de la política pública no necesariamente es un escenario de la formalidad. ¿Sí? El escenario de la política pública también se juega mucho con los escenarios informales. Informalmente, los medios de comunicación todos los días están construyendo datos. No sé hasta qué punto datos en los cuales ustedes puedan confiar, en los cuales se pueda confiar además en el proceso de diseño de política pública, por supuesto que no. Sin embargo, los medios de comunicación, y digamos en Bogotá, sobre todo en una ciudad tan compleja y que tiene medios de comunicación con tanto impacto, ¿sí? Que además las redes sociales hoy también pueden ser consideradas un medio de comunicación y difusión, pues tienen la capacidad de construir la percepción de la inseguridad. ¿Sí? Si nosotros vamos a revisar datos, los datos oficiales necesariamente o no necesariamente están construyendo un correlato que es coherente con la toma de la decisión. Muchas veces los datos no entregan el soporte necesario para decir, pues de acuerdo a este dato, hay que actuar de esta manera. A veces hay que, en términos de política pública, a veces hay que actuar en función, por ejemplo, de la emergencia que está construyendo un medio de comunicación. Recuerdo mucho una afirmación que hacía el actual alcalde. Galán decía, la inseguridad en Bogotá va más allá de la percepción, ¿se acuerdan? Y eso hay un fenómeno asociado como en el último año y en lo que viene de este año que ha venido como tomando fuerza tal vez los últimos 2 años y un poco yo creo que por eso la respuesta de la choroalerta que plantea el concejal, de la choroalerta es precisamente lo que significa la seguridad por mano propia, ¿sí? Si bien es cierto, se pretende desde el escenario formal de la política pública que las decisiones se tomen con datos oficiales, ¿sí? Que se pueda medir hasta qué punto es necesario, por ejemplo, tener la capacidad reactiva en los lugares que supuestamente serían puntos calientes, como le llama, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad, ¿sí? Pero no necesariamente a veces se puede responder a eso porque la coyuntura inmediata, por ejemplo, si un medio de comunicación decide articular un escándalo mediático, por ejemplo, de un feminicidio, ¿sí? A la poca o a la baja gestión de un alcalde local o el mismo alcalde distrital, pues de entrada la decisión no es una decisión tomada con datos, es una decisión tomada a partir de la presión de un medio de comunicación o de los medios de comunicación. Entonces, acá como la primera alerta que quiero colocar yo y la primera reflexión frente a los elementos que uno diría pues hacen parte de la construcción de la política pública es no necesariamente la política pública de seguridad responde a unos escenarios formales que ustedes pueden controlar, que como además podemos planear, digamos, y diseñar, ¿sí? De manera racional, sino que muchas veces son respuesta inmediata a una serie de presiones, ¿sí? Sociales, mediáticas, políticas, y eso hace parte del ejercicio de la política pública, sobre todo en una ciudad tan compleja como la de Bogotá, ¿sí? Esa es como una primera reflexión. Me parece que la siguiente tiene mucho que ver sobre todo con quiénes implementan la política pública. Entonces, si bien es cierto, existen una serie de variables informales que además necesitan que una fuerza civil como ustedes reaccionen, ¿sí? Con la fuerza, precisamente para poder reconstruir lo que significa la percepción de la inseguridad, ¿sí? La implementación de la política pública, la parte más compleja depende de ustedes. Hay una teoría en políticas públicas que se llama, o que más o menos se refiere al burócrata de nivel de calle, o al street level bureaucracy, que más o menos lo que quiere decir es, hay un miembro de la burocracia que es el que tiene el contacto más directo con la ciudadanía, ¿sí? Y de que dependiendo de cómo ese actor, ese burócrata o esa burócrata asuma la implementación o su actuar, es así como la ciudadanía va a entender la política pública. Entonces ustedes se podrían preguntar fácilmente, por ejemplo, ¿cuál es el burócrata de nivel de calle que uno podría graficar como el encargado de materializar la política pública educativa? Como ese burócrata que tiene la facultad de entregar en las manos la política pública de educación a la ciudadanía. ¿Quién sería? Los profesores, las profesoras en los colegios, ¿no? Porque es que el fin último de la educación es precisamente ese, llegar a las aulas y a las personas que se están formando. Entonces, la responsabilidad más fuerte ni siquiera es tomar la decisión. La responsabilidad más fuerte está en el proceso de implementación. Y quien tiene la carga más fuerte
es precisamente quien materializa la política pública, ¿sí? Entonces, estoy seguro de que ustedes han escuchado esa categoría, a veces es cansona, pero tiene mucho que ver con las políticas de seguridad, y es la categoría de la confianza, ¿sí? De la construcción de confianza. Miren que el burócrata a nivel de calle de la política pública de seguridad en una ciudad es precisamente la policía, ¿sí? Porque es el actuar de ustedes el que llega directamente al ciudadano o a la ciudadana en el barrio, directamente. Entonces, la imagen que construya la ciudadanía de la política de seguridad de una ciudad depende de lo que vean haciendo al policía o a la policía en el barrio, ¿sí? La construcción de confianza en una política pública depende de la forma en cómo la ciudadana o el ciudadano esté viendo a esa persona que están relacionando directamente como la encargada de la seguridad. Ustedes dirán, claro, de acuerdo a la Constitución, el presidente, el alcalde, ¿sí? son las personas responsables de tomar la decisión en términos de seguridad. Pero resulta que ellos no los veo en el barrio todos los días, ¿sí? A ellos yo no los veo reaccionando de manera inmediata, como bien lo planteaba el concejal, en el barrio cuando resulta que sucede pues uno de esos hechos macabros que se han visto en Bogotá, ¿sí? De entrada, la ciudadanía de manera inmediata, uno diría de manera instintiva, lo que busca es la responsabilidad de la policía, ¿sí? Entonces, evidentemente, sin disminuir la importancia que se le da a lo que significa ejercer el cargo, llevar un uniforme y de alguna u otra forma materializar una política pública, también es como otra reflexión que planteo acá, y es, entonces, ¿qué significa precisamente esa construcción de confianza con la ciudadanía desde el mismo actuar que ellos están viendo de la fuerza pública, ¿sí? En su barrio? Esa es una variable súper difícil, porque eso está asociado a otra categoría que en Bogotá es muy famosa, ¿sí? Que es la de la cultura ciudadana. La cultura ciudadana, digamos, ha sido una categoría que ha sido usada mal, de muchas maneras, digamos, mal interpretada, pero de manera sencilla uno podría decir que es la articulación de tres variables. La cultura ciudadana articula el cumplimiento de la ley, o sea, existen unas reglas de juego para comportarse en sociedad, ¿sí? Un poco lo planteaba el concejal diciendo, pues es que está el tema de los derechos y el tema de los deberes. Uno lo diría en este caso como, existen unas reglas de juego para comportarse en sociedad, ¿sí? Existen unas reglas de juego, por ejemplo, para hacer uso del Transmilenio, unas reglas de juego para hacer uso de un espacio público, un recinto cerrado, vivir en un conjunto, ¿sí? Todo lo que ustedes saben, todo tiene implícito una regla de juego. Ese es el cumplimiento de la ley, lo formal. Pero resulta que también existe una autorregulación, la autorregulación ciudadana. Es ahí donde yo, digamos, por ejemplo, encuentro articulación con lo que planteaba también el concejal, y es, pues es que este asunto es un asunto conjunto, ¿sí? La ciudadanía también hace parte de esa construcción conjunta de lo que significa tanto la construcción de confianza, pero también el hecho de la seguridad, mejorar la percepción de la seguridad. Entonces, van dos variables articuladas: el cumplimiento de las reglas de juego, la formalidad, ¿sí? Digamos, las leyes, pero también lo que significa el saberse comportar en sociedad, la autorregulación, el cómo yo me comporto en un recinto, por ejemplo, ¿sí? Y existe una tercera variable que es la presión social, el control social, ¿sí? Entonces, el ciudadano que llegó y se coló por el Transmilenio y resulta que los que están ahí haciendo la fila lo abuchean, hacen la presión, esa es una manifestación de control social, ¿sí? La cultura ciudadana trata de cruzar esas tres cosas, que exista un momento en donde sea posible que se articule el cumplimiento de la ley, mi comportamiento como ciudadano en lógica de autorregulación, que yo sepa autorregularme, pero también que la sociedad, digamos la ciudadanía, tenga la capacidad de entender que también es su papel ayudar a controlar y regular esos comportamientos, ¿sí? De alguna u otra forma, eso tiene mucho que ver con la construcción colectiva de la confianza entre la policía, digamos en este caso la policía, pero también la ciudadanía, porque la ciudadanía ayuda a hacer control social. Lo que pasa es que hay límites, digamos, hay unas líneas súper delgadas, porque imagínense que el control social se vuelve justicia por mano propia. Entonces ya no es la chiflada simbólica de que usted está vulnerando la ley, sino que entonces venga, lo linchamos, ¿sí? Y lo corretean por el barrio y hasta lo pueden matar a golpes.
pues tampoco me dejan mentir, precisamente eso, digamos, ha sido un asunto de máxima preocupación, pues digamos, en el contexto actual de Bogotá. Bogotá y aledaños, porque también habría que pensar Bogotá y en lógica de región, porque eso se ve igual en Soacha, a las afueras de Bogotá por el norte. Sí, digamos, un poco el hecho metropolitano de la seguridad también es un asunto que requiere acá pensarse una articulación de otras autoridades públicas más allá de Bogotá, en esa misma lógica de articulación de autoridades. Pero entonces imagínense, ¿cómo hacemos para no cruzar esa línea delgada entre el control social y la justicia por mano propia? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque en términos formales puede que usted diseñe la mejor política pública del mundo, que usted la postule y se gane concursos, ¿sí? Que entonces sea un modelo a seguir en Harvard y que entonces llegan otras ciudades más complejas en términos de seguridad y se lleven su modelo de seguridad ciudadana. Pero acá en los barrios lo que está pasando es que la gente está tomando la seguridad por manos propias. Entonces, ¿ahí qué está pasando? ¿Quién, digamos, sería el máximo responsable? Primer error, no hay un máximo responsable. En lógica de política pública, lo que hay que entender es que existe una participación de múltiples actores en torno a un problema que puede ser multicausal, como muy bien lo plantea el profesor Fabián. Que a partir de eso, entonces, es donde yo les planteo varias reflexiones, que, digamos, se las voy a mencionar para que queden acá sobre el escenario, para, pues, digamos, creo que viene un escenario de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, en un primer momento habría que preguntarse, bueno, ¿alguien se ha preguntado cuál es el eje estratégico de la política pública de seguridad en Bogotá o en la región que está ahondando sobre el tema de la salud mental de quienes están a cargo de la seguridad en la ciudad? ¿Sí? Porque es que una cosa es entender y plantear el hecho, digamos, la exigencia racional de que ustedes tienen que tener capacidad de respuesta, pero además cívica, en términos de prevención y no de reacción para no usar la fuerza. Me explico, ¿cierto? Imagínense no tener las condiciones en términos de salud mental para poder tener la tranquilidad de poder saber que un actuar, porque a veces el actuar es inmediato, ¿sí? El automático, que el actuar a usted no le dé la capacidad de reflexionar qué es prevenir y qué es reaccionar. Porque es que finalmente quienes implementan la política pública son personas, ¿no? O sea, no son máquinas, que tienen la capacidad de reflexionar de manera inmediata en qué momento hay un exceso de fuerza. Eso es una cosa que hay que reflexionar en cualquier proceso de política pública y es precisamente, pues digamos, las condiciones de salud de quienes ejercen la labor de la seguridad. La articulación entre la política pública de seguridad y la política pública social en general, ¿sí? Digamos, esta categoría de la seguridad humana es una categoría que está supeditada al desarrollo humano. De alguna u otra forma plantea una relación compleja en la medida en que si usted con la política social logra garantizar los mínimos para el desarrollo de la persona, digamos, de cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, que tenga su trabajo, su tranquilidad, que sus hijos estén en el colegio, que usted pueda comprar su desayuno, que sí, que tenga su techo, esos son los mínimos que van a garantizar que, digamos, el hecho delictivo va a reducirse. En teoría, uno lo diría, pues por lógica causal, ¿sí? A mayor garantía de desarrollo social, habrían menos hechos delictivos en la calle, diría uno. Y en ese orden de ideas, pues el accionar de la política de seguridad, pues de alguna u otra forma, se reduce ahora sí a lo que implica solamente un ejercicio preventivo. Y lo preventivo básicamente implica un ejercicio pedagógico, ¿sí? Entonces, casi que la policía también tiene unas labores y unos alcances pedagógicos y de construcción de paz en la calle. Sí se entiende como su rol de burócrata de nivel de calle. Es decir, el que está materializando la seguridad en la calle, no solamente a partir del uso de la fuerza. ¿Sí? ¿Por qué no exploramos, por ejemplo, el rol pedagógico? ¿Sí? Entender a quien materializa la política pública de seguridad también como pues una función pedagógica de construcción de paz. Entonces, esta categoría que se está planteando en términos de seguridad humana también es importante en la medida en que abre ese otro debate, ¿sí? No la seguridad dura, sino la seguridad como un resultado del éxito de la política social. Entonces, pues ya no es el modelo de la seguridad democrática, ¿sí? Que entonces aumentemos el presupuesto para las Fuerzas Armadas y bajemos el presupuesto de la política social. Hay que encontrar, digamos, como otro modelo, ¿sí? Y es un poco a lo que va girando, pues digamos, gran parte de la humanidad.
De otro lado, es clave, por ejemplo, pensarse este asunto de la autorregulación ciudadana, hasta qué punto termina siendo, por ejemplo, una necesidad de que haya articulación entre la policía y la ciudadanía. No necesariamente que sea una relación, si se quiere, distante, si se quiere, antagónica, ¿sí? Sino que exista la posibilidad de verdad de explorar como esa misionalidad civil, hasta qué punto puede haber una articulación. Es importante incentivar las reglas de juego ciudadanas. ¿Quién las incentiva? ¿Sí? O sea, a ver, ¿cuántas instituciones están trabajando en función de esto? Claro, el colegio, la familia, no sé, los trabajos. Uno diría, pues sea acaso que el mejor ejemplo también son, por ejemplo, los cargos públicos, quien está ejerciendo un cargo público, las autoridades públicas. Es decir, ¿quién le entrega un ejemplo a la ciudadanía de que lo mejor para comportarse es cumplir las reglas? ¿Cuántas personas en sus roles diarios, digamos, cuántas autoridades públicas están cumpliendo las reglas? O sea, si las autoridades públicas no cumplen las reglas, ¿yo cómo le exijo a la ciudadanía que cumpla las reglas? Sí, o sea, en teoría las autoridades públicas tendrían que estar cumpliendo las reglas para exigirle a la ciudadanía que cumplen las reglas y no que sea una acción violenta el exigirle el cumplimiento de las reglas. ¿Cómo vamos de tiempo? Esa es una reflexión importante, porque es que también implica que la ciudadanía tenga un valor un poco más activo en la medida en que le exija no solamente a la autoridad pública que está en la calle trabajando en la implementación de la política de seguridad, sino que también le exija el cumplimiento de reglas a las autoridades públicas que están tomando decisiones de política pública. ¿Sí? O si no, el tema se vuelve un poquito como hipócrita y la ciudadanía no necesariamente entonces se le puede exigir coherencia si las mismas autoridades públicas que diseñan la política pública no son coherentes. ¿Sí? Entonces ahí también hay una estrecha relación entre el control político y la exigencia de la autorregulación ciudadana. La construcción de paz en la calle, la seguridad, implica que la seguridad va más allá de la confrontación. Digamos, ahí también existe un ejercicio de entrega de garantías y esas garantías terminan siendo precisamente garantías sociales, ¿sí? Así como es posible hacer una reflexión sobre, por ejemplo, la salud mental de quienes asumen la labor de seguridad, también es importante pensar, por ejemplo, las garantías sociales de quienes asumen una labor riesgosa, como por ejemplo implementar la política pública de seguridad en la calle, ¿sí? Si hay mejores garantías, yo creo que existe una reflexión más profunda de cuál es cuál es la función civil que tendría que ejercerse en la calle como constructores de paz, ¿sí? Para ejercer la función es necesario, digamos, hacer una reflexión en lo que implica hasta qué punto es necesario el choque y hasta qué punto entonces esa función de choque termina siendo más bien de las fuerzas militares, ¿sí? Yo no sé hasta qué punto de verdad investir a la Policía Nacional, digamos, bajarle un poquito la caracterización de intervención civil y subirle la intervención en lógica de que sea autoridad militar. No sé hasta qué punto eso pueda construir confianza con la ciudadanía, ¿sí? Digamos, no lo traigo acá a un ejercicio de juicios morales, de que sea bueno o malo, sino lo que trato de plantear es que son las discusiones que están abiertas, que están en el escenario, que ustedes digamos que están tomándose un tiempo para reflexionar teóricamente haciendo un curso sobre estos temas. Lo que hacen esas reflexiones es precisamente abrir interrogantes, y uno de los interrogantes es ese: ¿hasta dónde va la función civil y hasta dónde va la función militar? Creo que son dos universos diferentes y creo que pueden tener un poco de distancia. Uno diría, ¿acaso entonces hasta qué punto, por ejemplo, y teniendo claro que digamos los índices de ciudadanía, de delincuencia que van más allá de lo común, ¿sí? La presencia de grupos armados, de grupos de narcotráfico, ¿sí? Internacionales, es una cosa que no se puede negar. Es una cosa que además está presente, por ejemplo, otra vez, ¿quién construye esos datos? La Defensoría del Pueblo, ¿no? Ha entregado alertas tempranas sobre este tema, ¿sí? Y otra vez, por ejemplo, se asientan donde las condiciones de pobreza son más profundas. Entonces, no por nada habrá presencia de estos grupos, por ejemplo, en Ciudad Bolívar y límites con Soacha, en Cazuca, ¿sí? No sé hasta qué punto ellos hagan presencia, por ejemplo, en Usaquén, en la Usaquén Estrato 7. Eso es una reflexión importante, porque entonces, ¿en dónde de verdad se necesita que haya una presencia mucho más fuerte, donde de verdad se escenifique mejor la fuerza,
¿sí? Pero la fuerza dirigida ¿a quién? ¿A toda la ciudadanía o de verdad estamos identificando dónde están los grupos armados urbanos? Es diferente, ¿sí? Es diferente, sin tratar acá de involucrarme ya en su campo de acción, solamente planteando reflexiones desde la política pública. ¿Por qué son importantes esas reflexiones? Porque es que a partir de problematizar eso es que se diseñan ejes estratégicos de acción. Y sobre ese tipo de reflexiones es que los dirigentes toman decisiones de política pública. A eso se le distribuye un presupuesto, ¿sí? Es importante, recojo acá algunas cosas que escuché de la intervención del concejal, como por ejemplo las relaciones interadministrativas e intergubernamentales. Entonces, hay un asunto que en la administración pública y en las políticas públicas se viene trabajando ya tal vez hace un par de décadas, que es el asunto de la intersectorialidad, ¿sí? Que es conectar los sectores. Entonces, ¿qué tienen en común o cómo se comunican o qué es lo que se están diciendo? ¿Qué es lo que se están diciendo el sector salud con el sector educativo y estos con el sector, por ejemplo, de seguridad? ¿Sí? Y para eso, digamos, hay unos enfoques de política pública que, por ejemplo, se llamarían política pública intersectorial. Comunican los sectores administrativos. Pero, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá también es importante que exista comunicación intergubernamental, comunicación entre gobiernos. Entonces, que se pueda comunicar, por ejemplo, las alcaldías, las secretarías de gobierno, por ejemplo, de Soacha con la de Bogotá, que es un asunto que creo que va avanzando. El hecho de que Soacha ingrese a la región metropolitana permite que, por ejemplo, en términos de seguridad haya una fluidez de articulación, ¿sí? Creo que a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, hay una captura en Soacha y pues lo que pasa en Soacha no es lo mismo que pasa en Bogotá en términos administrativos de un proceso de esos, ¿sí? Entonces, eso lo que facilita es que el mecanismo sea un poquito más expedito, ¿sí? Entonces, cuando hay comunicación intergubernamental, es muy probable que se materialice algo como lo que está planteando el concejal, ¿sí? Y eso se tiene que ver reflejado también en el proceso de las políticas públicas. Pero eso cómo se materializa en la implementación, digamos, ustedes como implementadores, como los que tienen la responsabilidad de llevar la política pública a la calle. Entonces, yo creo que empieza también una comunicación entre más allá de los límites imaginarios de los territorios, ¿sí? Ya esos límites imaginarios que, por ejemplo, hay entre Bogotá y Soacha, yo creo que se empiezan a desdibujar un poquito, porque creo que se va a construir un hecho metropolitano de seguridad, ¿sí? Y muchas veces lo que pasa en Bogotá entonces se esconde en Soacha en términos de seguridad, ¿sí? Entonces yo creo que esa es otra reflexión importante en un proceso de implementación. Entonces, corto acá, qué pena que me extendí. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a dar paso al siguiente invitado, el honorable concejal Julián Uzcategui, que sea el mismo el que se presente ante ustedes y haga la intervención pertinente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Julián Uzcategui, concejal de Bogotá. Tengo 24 años, iniciando este periodo como mi primer periodo como concejal de Bogotá. Vengo de ser 4 años edil de la localidad de Usaquén, también muy joven con 19 años y dedicado exclusivamente a los temas de seguridad y de fuerza pública en Bogotá y en el país. Tengo varios temas que comentarles muy rápidamente porque el tiempo es reducido, pero que ahorita analizando y escuchando al profesor se me hace importante compartirles de lo que ha sido mi experiencia personal, familiar y en este caso profesional. Yo soy hijo del general Uzcategui, del militar, y soy nieto de policía. Y por eso mi vida ha girado en torno a la familia militar en policial y ahí está la causa de vida. No solo porque uno como hijo crece admirando, respetando profundamente el valor de ese uniforme, sino porque adicionalmente mi padre estuvo 18 años preso por un delito que no cometió. Y lastimosamente la cárcel pareciera ser en algunos casos un riesgo grande para nuestros uniformados de la fuerza pública y es un riesgo latente y existente porque es una realidad que por supuesto no es un escenario ideal y esperamos que ojalá nuestros policías, nuestros buenos militares jamás pisen un pabellón militar como le pasó a mi papá. Pero se los cuento porque teniendo yo 9 años de edad y enterarme, yo nací y crecí en la cárcel militar, cuando yo nací en el 99 mi papá ya estaba preso.
y lo recibí en libertad el 5 de mayo del 2017 por un proceso de justicia transicional. Pero fueron 18 años creciendo y entendiendo el porqué de esa situación. Y por eso, siendo muy joven, le dije, voy a ser abogado porque voy a entender muy bien ese caso jurídico y voy a entender la inseguridad jurídica que padecen nuestros soldados y policías en Colombia. Pero después le dije, ¿sabe qué? Voy a ser político. Le dije, porque es que en la política está el mecanismo para cambiar este país. Y le dije, si algún día soy presidente de este país, me voy a encargar de tener una fuerza pública fortalecida, con esa moral en alto, pero alta, alta y muy alta, pero con garantías, con condiciones dignas y con bienestar, porque ahí está también el eje de la lucha contra el crimen y la lucha contra la inseguridad en Bogotá. A mí alguna vez un general también en uso de buen retiro del ejército, cuando yo era edil, me decía, Julián, la autoridad se ejerce o se desprestigia, y eso realmente representa nuestra institución, el carácter, la fuerza, pero es una autoridad que se ejerce siempre respetuosa de la Constitución, siempre respetuosa de la ley, siempre respetuosa de los derechos humanos y siempre respetuosa por el ser humano que está al frente. Y por eso, hablando con diferentes uniformados, les decía, jamás le puede faltar carácter a nuestros policías, pero jamás ese carácter puede transformarse en algún tipo de abuso con los subalternos, con los demás compañeros o con un ciudadano del común, porque la esencia también del servicio público y de la naturaleza de nuestra policía está en servir. Alguna vez leyendo un libro precisamente de estrategia militar, se decía que hay que buscarle personas a los cargos, no hay que buscarle cargos a las personas, y eso es clave también en una estrategia de seguridad. Y por eso el llamado que siempre hemos hecho es a seguir estudiando, a seguir capacitándose, a seguir formándose, porque necesitamos cada vez más y mejores policías. Necesitamos que nuestros policías sean los mejores de los mejores. No necesitamos de pronto personas con falencias morales o falencias académicas o en conocimientos, sino necesitamos conseguir realmente los mejores policías, que estoy seguro que ustedes lo son, pero ese es el ideal de pronto que estamos buscando. Los 6 años que llevo trabajando en Bogotá ha sido en materia de seguridad y convivencia. Recién llegado al Consejo, la primera conclusión que yo le compartí al secretario de Seguridad es que Bogotá atraviesa por graves problemáticas de convivencia más que de seguridad. ¿Por qué? Nosotros hemos hecho cerca de 60 consejos de seguridad en todo Bogotá. Hemos visitado las 20 localidades de Bogotá escuchando a la ciudadanía, que también tiene su valor en una estrategia de seguridad, y la comunidad nos manifiesta problemáticas que ustedes seguramente las conocen y las han vivido, y es porque el vecino pone música a todo volumen a la medianoche, porque nos pusieron un establecimiento de comercio y de consumo de alcohol a unas cuadras de la casa y eso nos está generando problema, que porque el vecino sacó el perro a hacer sus necesidades y no las recogió, que porque el vecino me está parqueando en mi parqueadero, en la propiedad horizontal, etcétera, 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 y lastimosamente los esfuerzos y las capacidades de policía en Bogotá en algunas ocasiones están dedicadas a zanjar ese tipo de discusiones de convivencia y no realmente a la preocupación que tenemos en materia de seguridad y al despliegue tan grande que hoy tienen las bandas criminales en Bogotá, y ahí se necesita articulación y una respuesta efectiva por parte también de la autoridad civil, que les comentaré ahora más rápidamente. Y de seguridad, por supuesto que hay falencias, porque insisto, tenemos 72 estructuras criminales que están funcionando en Bogotá, que trabajan y dependen de los grandes grupos armados organizados que operan en Colombia, como son las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, unos grupos armados que se fortalecieron en estos últimos 2 años y medio, que tan solo en el 2023 aumentaron 3.000 hombres en armas, grupos armados que en este momento dependen del narcotráfico y con 280.000 hectáreas de coca en Colombia, muy difícil que no se sigan enriqueciendo y que sigan teniendo la gasolina y el combustible para tener más hombres, más armas y para seguir delinquiendo, y que adicionalmente con estas bandas criminales en las ciudades capitales siguen extorsionando y poniendo en jaque sobre todo a los comercios, a las pequeñas y medianas empresas, que ya les insisto un poco de este triángulo de articulación que me parece clave. Decía el general Zapateiro, excomandante general del ejército, que el buen soldado es el que cumple la misión y el que garantiza el bienestar de su tropa.
Y yo por eso le digo siempre a mi equipo de trabajo que el buen soldado y el buen policía es el que cumple su misión y el que garantiza el bienestar de su tropa, y por eso muy importante, insisto, que esa autoridad, que esa jerarquía sea siempre respetuosa tanto de los demás uniformados y de sus subalternos como también de la comunidad. Yo insisto mucho en ese triángulo de articulación que debe tener cualquier ejercicio de seguridad, donde se tenga en cuenta a la autoridad de policía, que ustedes muy bien representan, donde se tenga en cuenta a la autoridad civil, que hace parte fundamental de cada uno de estos ejercicios, y que se tenga en cuenta precisamente a la comunidad, que pueden prestarle muchos servicios a ustedes. Son los ojos y los oídos en el territorio. Tienen la capacidad de comunicarse, de informar, incluso de prevenir y disuadir el delito cuando se requiere. Y una articulación eficiente, insisto, de la autoridad civil, porque, por ejemplo, las inspecciones de policía dependen de la Secretaría de Gobierno, y cuando vemos que tienen más de 1 millón de casos represados y que por eso no han podido fallar en contra de esos establecimientos de comercio, vemos que hay una falencia de la autoridad civil, en este caso, que no ha podido responder eficientemente a esa necesidad. Lo hablaban ahora sobre la articulación de las entidades públicas. ¿Qué hacemos con la población migrante en Bogotá si es que Migración Colombia, que depende del orden nacional y no distrital, no ha sido efectivo realmente en registrar y en identificar a aquella población migrante que participa en la comisión de diferentes delitos? ¿O qué hacemos si es que las entidades locales no han respondido de igual forma a esa problemática? Que eso de pronto no es de su resorte, pero sí es importante tenerlo presente, y es que se necesita una correcta articulación de capacidades, competencias y facultades de las diferentes entidades, tanto en lo local, distrital como nacional, para responder a esos otros factores que influyen en la seguridad y convivencia y que por supuesto afectan su labor. Se necesita una respuesta efectiva de la autoridad de policía, que atiendan los llamados oportunos, que puedan realmente reaccionar eficientemente ante el delito o de igual forma prevenirlo y disuadirlo en momentos adecuados, y se necesita una correcta interacción con la ciudadanía, y yo por eso soy partidario y fan, hincha de los frentes de seguridad, que siendo edil pude ayudar a crear, a conformar, y que ahora como concejal he buscado también promover y fortalecer desde el Consejo de Bogotá. En el plan de desarrollo nos quedó, dentro del fortalecimiento que hará la Secretaría Distrital de Seguridad, que es el que pone el billete, los recursos para esta famosa estrategia de seguridad, pues que fortalezca de igual forma los frentes ciudadanos de seguridad. Y hay una recomendación especial: si bien hay una prohibición taxativa de que los uniformados y la institución participen en política, porque así lo contempla la Constitución, la ley, y jamás me atrevería a promover lo contrario, sí creo que es importante una buena articulación con los diferentes actores políticos de los territorios. En muchas ocasiones, por ejemplo, y se los cuento también con mucha sinceridad, tuve diferentes discusiones con miembros de la policía porque mi presencia como edil les parecía que le daba un tinte político a una u otra actividad, y uno entiende la prevención y en ocasiones el miedo a verse relacionado con cualquier actor político. Pero es importante destacar que es que los ediles, los concejales, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, si bien son actores políticos y participaron de un ejercicio electoral, pues ellos están para representar las necesidades de la ciudadanía. Ellos representan el grueso de la ciudadanía, conocen o deberían conocer sus necesidades, sus peticiones, sus solicitudes, y ese trabajo articulado es válido, necesario y es legítimo. Así que una invitación también muy general es que pueda haber un trabajo armonioso, sin en ningún momento sobrepasar esa barrera o ese límite o esa línea roja de participar en política, porque no se puede presentar en una institución que es subordinada al mando y a una jerarquía también institucional, pero sí ese trabajo articulado con estos actores es necesario en cada una de las localidades o en los diferentes municipios y ciudades en los que ustedes lleguen a trabajar. En el Plan Distrital de Desarrollo en Bogotá tomamos la decisión, afortunadamente con el respaldo de la administración distrital, de incluir ciertos elementos que son valiosos y que pueden coadyuvar a la tarea que ustedes están desempeñando. Primero, logramos crear un plan, un programa de bienestar para nuestros soldados y policías en Bogotá.
y yo lo he repetido en diferentes ocasiones, y es que si queremos ganarle la lucha a los criminales, si queremos ganarle la batalla a estas bandas criminales, la moral de nuestros soldados y policías debe estar alta, alta, pero muy alta. Y para lograr que esa moral llegue tan lejos, necesitamos que tengan condiciones dignas de trabajo. Ustedes lo han vivido, tan solo 26 de los 153 CAIs en Bogotá tienen impresora. Los que han trabajado en la jurisdicción no me dejarán mentir, y le toca al patrullero sacar de su bolsillo para sacar las copias, para presentar informes, o sacar de su bolsillo para darle el almuercito o el desayuno al bandido que acaba de capturar, y eso por supuesto que no es ni condición digna y no tiene bienestar. Ustedes cuando tienen los permisos les gustaría disfrutar también con sus familias, porque insisto, yo también lo viví como el hijo de un uniformado, y por eso este programa de bienestar lo que busca es que tengan acceso a diferentes escenarios, eventos deportivos, de recreación. Aquí los uniformados de la policía que nos acompañan en la protección, los viernes tienen su jornada deportiva. Y estaban alquilando una cancha de fútbol 5 aquí a unas cuadras, pero lo mismo, sacando de su bolsillo, cuando el IDRD en Bogotá tiene varios, por no decir cientos de escenarios deportivos que podrían estar a disposición de los uniformados, y por eso incluimos ese programa de bienestar para los soldados y policías adscritos a la ciudad de Bogotá. Rápidamente, buscamos implementar los frentes ciudadanos de seguridad, o sobre todo fortalecerlo a través de con el presupuesto que tiene la Secretaría Distrital de Seguridad, para que una debida dotación tecnológica pues sea también, o ayude también en ese objetivo o en esa misión de recuperar la seguridad y la tranquilidad de Bogotá, que las cámaras, que las alarmas, que las sirenas le lleguen realmente a los ciudadanos que se han preocupado por crear el frente de seguridad, pero que permitan disuadir y reaccionar ante el delito mucho más fácil, e incluso quitándole esa carga en ocasiones a la policía. Logramos vincular a los veteranos de la fuerza pública. Un policía o un soldado hoy se retira con 25 años de servicio, son personas que ingresaron a los 18 años a la institución, personas que tienen todos los cursos y capacidades y capacitaciones en seguridad ciudadana, investigación criminal o las especialidades que cada uno haya tomado, y que se retiran con 40, 45 años de servicio, y que si bien se retiran con una asignación salarial de retiro, todavía tienen mucho por aportarle al país y a la ciudad. ¿Y qué le hemos dicho? Hay que buscar fortalecer el cuerpo de gestores con personal en retiro de las fuerzas militares, que no solo tienen todos estos conocimientos, sino que saben identificar un riesgo, saben cómo es la comunicación con la fuerza, saben comunicarse con la institución, saben incluso cómo reaccionar de manera desarmada, pero sí para evitar cualquier catástrofe o tragedia. Y por eso dejamos taxativo que el cuerpo de gestores se fortalezca con personal idóneo y que tenga los conocimientos en seguridad, en conciliación y en absolutamente todos los ámbitos y aspectos necesarios para cumplir a cabalidad ese propósito. Lo habíamos dejado taxativo, que fueran los veteranos de la fuerza pública. El Consejo, en democracia, en mayoría, decidió que dejarlo amarrado a los veteranos no era conveniente, pero afortunadamente quedó abierto a que las personas con estos conocimientos puedan reforzar la estrategia de seguridad. Vinculamos o planteamos la importancia de vincular al sector privado, que son las empresas de seguridad privada. ¿Quién me dice por cada policía cuántos guardas de seguridad hay en Bogotá? ¿Quién se anima a dar una cifra? Por cada policía, ¿cuántos guardas hay? Por cada policía en Bogotá hay cerca de 11 guardas de seguridad, que es muchísimo, sobre todo en una ciudad como Bogotá, que tiene tanta propiedad horizontal, que tiene grandes superficies. Y me lo decía el secretario de Seguridad, porque ha pasado y son hechos de la vida real. A una persona la robaron llegando a la parte alta de un barrio, y apenas la roban, va y le dice al guarda de seguridad: oiga, me acaban de robar. Y el guarda, ¿qué le dice? Usted es la tercera persona que roban. ¿Y qué? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo pudo impedir el delito? Seguramente no puede reaccionar porque la ley no les permite actuar por fuera de la copropiedad o del establecimiento que estén cuidando, pero resulta que el guarda de seguridad no tiene contacto con el CAI, o no tiene contacto con el cuadrante, o no están los frentes de seguridad, o no están los grupos de WhatsApp, y esa relación sector privado y sector público ha estado rota desde hace mucho tiempo, y eso se tiene que retomar.
Es que el guarda de seguridad es el alcalde del edificio, sabe quién entra, sabe quién sale, sabe quién es el conocido, sabe quién no, y realmente si pudiéramos articularlos en una estrategia armónica sin ánimo de generar de pronto ese miedo a una reacción por parte del guarda de seguridad, una reacción armada, pero si lo pudiéramos vincular para que esos 180.000 guardas de seguridad en Bogotá pusieran a disposición sus ojos y sus oídos de ustedes y de la labor que ustedes prestan, se podría realizar de mejor manera. Y finalmente el tema de justicia, que es clave en Bogotá. Cerca de 60, 80 personas creo que están capturando en Bogotá al día, me comentaba también el secretario de Seguridad y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, pero de esos 80 personas, el 80% quedan libres por diferentes motivos. Algunos dicen que es por fallas en la captura y en la judicialización, otros dicen que es por decisión del juez, pero lo cierto es que tenemos también un problema de hacinamiento grave en Bogotá que no permite que los bandidos que capturen sean enviados a un centro de reclusión. Está el SER y está la cárcel distrital, ambos con una ocupación superior al 90%. Y por eso tenemos ladrones, violadores, extorsionistas en las estaciones de policía cuando no son las instalaciones adecuadas y cuando la ley no faculta policías para cumplir o fungir como custodios de personas privadas de la libertad. Y por eso en las URIs y estaciones de policía tenemos tanto bandido hacinado, y por eso tenemos estaciones como la estación de Usaquén, que tiene un hacinamiento superior al 700%, y tenemos 3 patrulleros, 5 patrulleros custodiando cerca de 100 personas, cuando es un riesgo tanto para el patrullero como para la persona que está privada de la libertad. Y por eso hemos insistido en la necesidad de ampliar esos cupos carcelarios para que la labor de la policía capture al bandido, pues se garantice que se envía a una cárcel y se garantice que pague su pena y que pague por los delitos que acaba de cometer, porque lastimosamente se crea ese círculo vicioso que se captura y al siguiente día está en el mismo punto robando a la misma persona y de la misma forma, y eso es completamente absurdo. Dentro del plan de desarrollo quedaron 265.000 millones de pesos para la construcción de la cárcel distrital 2, que espera ampliar en 2.000 cupos carcelarios la capacidad del distrito. Sin embargo, insisto, sigue siendo insuficiente cuando tenemos cerca de 3.000 personas en las estaciones de policía en Bogotá y tenemos 400 policías por turno dedicados a la custodia de personas privadas de la libertad. ¿Qué alternativa hemos planteado? Ya con eso cierro para no extenderme de más. La Ley de Seguridad Ciudadana, que es una herramienta muy importante que se aprobó en el país en el año 2022, contempla diferentes medidas y le permite, por ejemplo, a los privados participar en la construcción y en la operación de cárceles a través de alianzas público-privadas. Y por eso, aunque a algunos no les guste, pero es mi opinión, el modelo Bukele en materia de construcción y operación de cárceles pudo haber sido un proceso exitoso. Allá en 6 meses y con $100 millones construyeron el SECOT para custodiar 20.000 pandilleros. Acá lastimosamente no hemos tenido esa capacidad de construir una cárcel con esos cupos, y acá lastimosamente por las dificultades y las dinámicas propias del servicio público en Colombia, seguramente una cárcel de 20.000 personas no nos cuesta $100 millones, sino nos cuesta $300 millones con sobrecostos, y no la construimos en 6 meses, sino la construimos en 3 años y lastimosamente entra sin operar. Así que el llamado que hemos hecho nosotros desde el Consejo de Bogotá es a lograr no solo unificar, sino garantizar la eficiencia de la administración de justicia, y que los cuerpos de seguridad, cuando actúen y capturen a estos bandidos, pues realmente el juez tenga todas las facultades, toda la tranquilidad de privarlo de su libertad de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, pero de igual forma que se garantice que tenga su cupo carcelario, que además hay estándares internacionales que piden un número de cupos carcelarios por cada 1.000 habitantes, y que adicionalmente se respeten los derechos humanos de la persona privada de la libertad, porque no los pierden por el hecho de acometer un delito, pero que se garantice su permanencia en una cárcel y que se garantice el pago de los delitos que acaba de cometer. Esa es un poco la invitación. Y simplemente para cerrar, nosotros cuando el estallido social en el 2019 y 2020, 2021, que se crea esta famosa primera línea, que eran jóvenes que ya se comprobó con la última sentencia de un juez que condenó a más de 20 años a uno de estos miembros porque estaba aliado con las FARC y con el ELN para incendiar este país. Nosotros, los hijos de soldados y policías, creamos un grupo alterno que se llamaba los Aguateros del ESMAD,
¿Por qué los aguateros? Porque nos fuimos al Portal Norte, al Portal de Suba, al Portal de las Américas, a llevarle un mensaje de aliento y en efecto un agua y un refrigerio a los policías del SMAT que estaban defendiéndonos de semejante asonada. En redes sociales empezaron a burlar de nosotros, nos decían ustedes son los aguateros del SMAT, les dijimos listo, somos los aguateros del SMAT y si ese es nuestro rótulo y es nuestro papel en este tipo de conflictos, ese va a ser nuestro papel. Pero eso nos permitió visitar las estaciones de policía, un gran número de estaciones de policía en todo Bogotá y visitar varios de los CAIs que estaban siendo atacados por este grupo joven criminal. Y en ese momento, que era un momento de tanta incertidumbre, de tanta dificultad, de tanta inseguridad jurídica, de pronto de tanta preocupación, un momento similar a lo que pueden vivir o padecer algunos de nuestros uniformados hoy en día, el mensaje era que sigan adelante. Y es el mensaje que les quiero transmitir como hijo de militar y como nieto de policía, que nos sentimos profundamente orgullosos de ustedes. Seguramente ustedes tienen hijos, algunos o los van a tener, tengan esa certeza, o sus madres, por ejemplo, sus hermanos, están profundamente orgullosos en casa de lo que ustedes están haciendo. Ese rótulo de héroes a ustedes no se los quita nadie. Ese uniforme que ustedes llevan, llévenlo siempre con honor e insisto, con respeto por la Constitución y la ley y por respeto por cada uno de los ciudadanos. Seguramente en nuestra institución y en la subordinación que existe pueden haber ciertas dificultades, pero el mensaje es sigan adelante que la Constitución los faculta, sigan adelante que el pueblo colombiano los respalda. A veces se escuchan más los ruidos de aquellas personas que gritan y hacen señalamientos y tiran piedra, etcétera, pero lo cierto es que el grueso de Colombia, el grueso del pueblo colombiano se siente orgulloso de su fuerza pública. Jamás olviden que hubo primero fuerza pública que república, primero ejército y policía que república, porque nuestros uniformados llevan 200 años de historia construyendo país y en sus manos está ese deber de seguir haciéndolo y de defender esa democracia que recibimos y debemos mantener. Y por favor, lleven ustedes siempre esa tranquilidad, que estamos sus hijos y que además hay ciudadanos que sí podemos alzar la voz y que estaremos levantando la mano siempre que sea posible para defender la vida, dignidad, honra y legado de nuestros héroes de la fuerza pública. Dios y patria es el lema de la institución. Patria, honor, lealtad es el lema del ejército. Con Dios a la cabeza, con la patria en el corazón, siempre actuando con honor y con lealtad a los principios, es que vamos a sacar este país adelante y se acordarán de mí. Muchas gracias, doctor Fabián, y muchas gracias para todos. Bueno, ya tuvimos las 3 intervenciones. Vamos a hacer unas réplicas de las intervenciones. Si alguien tiene discusión de lo que habló alguno de los ponentes, 3 minuticos por cada uno y pasamos con las preguntas de algunos señores tenientes. ¿Les parece? ¿Listo? ¿Alguien tiene intervención sobre algo de lo que se haya expuesto en este atril? ¿No? No, si no es así, entonces le doy la palabra a los señores tenientes. ¿Alguno tiene preguntas a los invitados? ¿Alguien quiere pasar a intervenir? Señores tenientes. Siga, teniente, muchas gracias. 1 minuto de intervención. Listo. Entonces tranquilo, yo le aviso cuando tiempo. Listo, se presenta y hace su intervención. Buenas tardes a los presentes, compañeros de cátedra, señores concejales, profesor. Importantes las presentaciones y las ponencias que nos acaban de realizar, y más a nosotros en el ejercicio de policía. Sin embargo, hay unos puntos relevantes que no tuve el tiempo de anotar, y uno de ellos es la responsabilidad de la policía frente a los actos que cometen los ciudadanos y que afecten la convivencia. Esto significa de que nosotros como miembros de la Policía Nacional se nos ha hecho un juicio de reproche por los comportamientos que realizan los ciudadanos
y que perjudican a algún gremio de la sociedad o a algunos particulares. Ese es el primer punto. El segundo es la cultura ciudadana, que también lo mencionaba el honorable concejal Julián. Y el tercero es el riesgo que tenemos los policías o el temor de ser encarcelados. Puntos específicos, señores concejales y compañeros que nos acompañan en este recinto, que debemos de tener mucha sutileza al momento de tratarlos. De acuerdo a la intervención del doctor Julián en la primera medida, hablamos de que las secretarías de Teniente, seguridad… una pregunta, es que ambos somos Julianes, entonces él es Uzcategui y yo soy Espinosa, entonces de pronto para saber a cuál se refiere. Gracias. Vale, perfecto. Por eso decía el doctor Julián en primera medida. Sí, señor. Doctor Julián Espinosa nos daba unas pautas muy importantes y nos hablaba de los gestores de convivencia. Frente a esta medida, las secretarías de seguridad y los gestores de convivencia deben fortalecer el trabajo de campo en las comunidades bajo la implementación de la cultura ciudadana. ¿Qué nos va a permitir esta situación, doctor? Que los policías enfoquemos nuestros esfuerzos en contrarrestar las conductas delictivas que están perjudicando a los ciudadanos, porque también tenemos un papel importante de prevención y ese papel nos está ocupando tiempo y funciones que pueden fácilmente las secretarías de seguridad y los gestores de convivencia apoyarnos. El enfocarnos en esa actuar frente a los comportamientos delictivos nos va a permitir tener una eficiencia superior y nos va a permitir poder contrarrestar efectivamente a estos grupos al margen de la ley, a estos comportamientos perseguidos por los ciudadanos que tienen una modalidad delictiva y que nos va a permitir reducir todas las estadísticas delincuenciales. Frente a la Policía Nacional se debe enfocar, como lo decía, en esa comisión de delitos, pero también debemos educar a los ciudadanos. Anteriormente teníamos cátedras para los niños, niñas y adolescentes de cultura ciudadana. Estas cátedras se han visto suprimidas, bien sea por diferentes conceptos políticos, administrativos o de educación, pero son cátedras que son importantes, porque de ahí empezamos el aprendizaje y la educación de estas generaciones que nos van a permitir a nosotros poder dar el cumplimiento de las normas. Finalmente, la colaboración de las autoridades, doctor, hablábamos, el doctor Julián Uzcategui hablaba de esos compromisos y esas responsabilidades que tienen los diferentes servidores públicos y los ciudadanos en sus obligaciones. Lo hablo especialmente porque la Policía Nacional tiene que contar con ese respaldo de los servidores públicos y me refiero a los jueces de la República, me refiero a los fiscales en cada una de sus jurisdicciones. No se puede concebir el hecho, señores concejales y compañeros del recinto, que frente al actuar del policía nos enfrentemos a un aparato jurídico judicial supremamente lento. No nos podemos enfrentar a un aparato jurídico que, como lo decía el doctor Julián Uzcategui, que tengamos todavía cientos de ciudadanos que han cometido conductas reprochables y todavía se encuentran en estaciones de policía, en comandos de policía y en CAIS, que esto va a generar, por supuesto, una responsabilidad superior frente al funcionario. En ese orden de ideas, capacitar a la ciudadanía con esa cultura de legalidad, con esa cultura ciudadana, es también darles el mensaje en que el principio de autoridad no se puede negociar, no se puede conciliar y mucho menos no se puede abdicar. Cuando tengamos claro eso, señores concejales y compañeros, los ciudadanos van a entender en que en el ejercicio de policía se tiene que aplicar de manera imperativa. Si hacemos una negociación con esas conductas reprochables o con esos comportamientos que están afectando la vida, la integridad, los bienes públicos y los bienes privados, como se mencionaba hace un momento con la primera línea específicamente, que fue una figura y un flagelo que sucedió en nuestro país y que conmocionó
toda la ciudadanía y todas las fuerzas militares y de policía. ¿Y en qué manera lo conmocionó? En que ya teníamos temor de proceder, porque era un grupo que estaba supuestamente ejerciendo o defendiendo los derechos de los ciudadanos, pero que también estaba impidiendo el poder ejercer y poder defender a los demás ciudadanos. ¿En qué sentido? Vimos el fallecimiento de menores de edad, bebés que estaban próximos a llegar a un hospital y el impedimento de la ambulancia desafortunadamente tuvo resultado de su fallecimiento, y demás violaciones a los derechos humanos y a la fuerza pública. No sigo más por el tiempo, esa era mi intervención, señores. Listo, señores concejales, no sé si le quieran dar respuesta al señor teniente de la intervención y de las observaciones que les hizo en la intervención. Muchas gracias. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el teniente. Creo que recogiendo lo que usted dijo, más algunos elementos de lo que dijo Uzcategui ahorita, hay unos elementos importantes en términos de garantizar la seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública. Esa seguridad jurídica tiene que ser estructural en varios elementos, no en la recopilación de una nueva justicia penal militar, porque yo creo que eso en este momento no debería funcionar, sino en la concientización de lo que significa el derecho de policía, que eso se aborda básicamente en las especializaciones de derecho de policía que hace la escuela de policía, y yo creo que hay un desconocimiento muy grande tanto de jueces como de fiscales de lo que significa el derecho de policía. No todo el mundo aborda ese proceso formativo. Pues yo he visto colegas policías que lo han abordado en áreas de especialización después de estudiar derecho, porque existe la especialización, pero en realidad a los profesionales en derecho no los forman en ese tema. Sí, ese es un tema que debería ser parte de los procesos formativos para garantizar que el acceso a justicia tenga esa transversalidad y tenga esos elementos. Mientras que eso no se dé en los procesos formativos de los abogados colombianos, muy difícilmente van a tener unos escenarios de justicia real y transversal a lo que se requiere, ¿sí? Y pues realmente escuchándolos creo que eso es uno de los elementos que toca traer a colación al debate, ¿sí? Cuando uno hace procesos de formación de abogados en Colombia, usted no encuentra pues lo digo como abogado, en ningún momento a mí me dieron procesos formativos en eso, y me enteré de la especialización de Derecho en Policía siendo estudiante del CESEP, o si no, no me entero de que eso existe. En realidad todos los posgrados que existen, que tienen que ver con procesos policiales, militares y demás, a veces parecen una burbuja hecha para miembros de la fuerza pública, y eso es un error. Eso es un error, y es un error tácito tanto de los programas de socialización que hacen las escuelas académicas de policía y militares, como de la misma sociedad que tiene una fuerza pública y que no hace procesos formativos para garantizar que la gente se entere sobre lo que hacen en realidad en esa fuerza pública. Y en eso entonces pasan muchas cosas. ¿Quién conoce bien el Código de Seguridad y Convivencia? Eso es peculiar. Se hace tanta norma en este país que en realidad pues se hace tanto que no se hace nada, que muy poco se aplica. Hoy me pasaban esto, me lo pasaba una colega de acá, Ley 1811 del año 2016, 1.5 metros entre una bicicleta y un automóvil, pero entre otras esta ley dice que un ciclista puede utilizar carril completo. Dígame cuántos ciclistas utilizan carril completo acá, si no es que les echan el carro encima. O sea, es un desconocimiento de la norma. Es decir, acá no se necesita otra norma, se necesita aplicar la norma. Un poco parecido a eso, a todo lo que les estoy diciendo, es lo que yo creo que hay que hacer. Una reforma a la justicia penal militar, no creo que sea necesaria. Creo que es una reforma a los procesos de formación de los abogados en Colombia. Y creo que eso sí daría un paso adelante en entender, comprender y dimensionar realmente lo que significa el derecho de policía en Colombia. Ahora, frente a lo que decía usted de las cárceles y también lo que decía mi colega Julián Uzcategui,
Ahí hay dos elementos. Yo sé que es tentador hablar del modelo Bukele. ¿Sí? ¿Por qué es tentador? Porque es popular, porque también sale mucho en medios de comunicación. El Salvador y Colombia son dos países absolutamente diferentes. Hablando con generales de la policía, uno podría decir, bueno, y si usted coge a toda la policía, a general de policía del ejército, si usted coge a toda la policía, a la armada, al ejército y a todos los bandidos de acá de Colombia, a todos, y los mete en los Montes de María, ¿es posible que no se encuentren? Me decían, es posible. Es posible, porque nuestra geografía es radicalmente diferente y nuestro conflicto armado difiere mucho a lo que han hecho las pandillas salvadoreñas, los maras y demás, y todo el proceso migratorio que se ha generado allá. Yo sí estoy de acuerdo que aquí debe haber más cárceles. Estoy de acuerdo y apoyé, junto con Uzcategui, apoyamos la creación de la segunda cárcel distrital y acá habrá otra cárcel. Y también creo que debe cambiar el modelo carcelario. Yo liquidaría el IMPEC de entrada. Lo liquidaría porque me parece que hay una estructura de corrupción muy fuerte al interior de esa entidad. Pero lo que no creo es que nosotros debamos emular el modelo Bukele, porque nuestro país es muy diferente a El Salvador, es muy diferente. Y es tan diferente que nuestro país no tiene generado un nacionalismo en torno a lo colombiano. ¿Qué significa esa vaina? ¿Usted se siente colombiano, colombiana? Sí. Pero en realidad aquí lo que hay es generado un sentimiento regional. Acá la gente o es paisa, o es bayuna, o es costeño, o es rolo, le dicen a todo lo que rodea acá, boyacense, Tolima, toda esta vaina. Y lo que hay es generado un sentimiento ahí. Por eso es que las revoluciones funcionaron en Venezuela y no en Colombia, porque las revoluciones funcionaron allá porque es un país llano, había posibilidad de que se conectaran. En cambio acá, entre la costa y Bogotá, habían 40 días en burro o en caballo, ¿sí? Entonces eso no permitió que se hiciera un sentimiento de unidad nacional. Eso genera una diferencia al momento de comprender cómo debe ser también un modelo carcelario. Eso genera una diferencia al momento de comprender cómo debe ser un modelo penitenciario. Es radicalmente distinto. La geografía, que es paradójico, la geografía marca una diferencia estructural, cultural, entre un país como El Salvador y un país como Colombia. También en las formas de seguridad, ¿sí? También en las formas culturales de cómo se abordó la violencia. Si usted mira lo que pasó en Antioquia y por qué no hubo procesos de revolución fuerte en Antioquia y hubo en otros lados, es sencillo, porque en Antioquia las empresas se conformaron por familias. El padre de familia contrataba a sus familias y eran familias tremendamente numerosas. Eso no sucedió en otras zonas del país, ¿sí? Y funcionaba diferente. La lógica del Valle del Cauca, ¿sí? La lógica antioqueña, la lógica del Atlántico, de la Guajira y demás, son supremamente diferentes a la lógica del interior y radicalmente diferentes en sus formas. Por eso lo que sí terminaría funcionando en términos de seguridad acá es tener un federalismo, o sea, eso sí terminaría funcionando, porque son tan diferentes las regiones que el modelo presidencial se agota, y es tan absolutamente poderoso que yo sí creería que nosotros deberíamos tener diferencias entre las policías, entre las regiones, porque no hay una unidad en torno a lo que significa la cadena de mando desde lo presidencial hasta cada una de las regiones. Es muy diferente lo que es una policía en el Amazonas o en el Baupés a lo que significa una policía en Bogotá. Eso es una cosa radicalmente distinta. Un poco para, no para decir cuál sería la respuesta del modelo carcelario, que evidentemente pues no la tengo, pero sí creo que sí dista mucho de entre una cosa y la otra, y por supuesto para comprender cómo llegar al tema de la justicia para la fuerza pública, que es a través de los procesos formativos, no de la justicia per se en la fuerza pública como un ente aparte, sino como de la justicia como parte integral de un pensum de una carrera tan popular como es el derecho en Colombia. Gracias. Listo, ¿alguien más? Listo, concejal, sácate. Muchas gracias. No, hay varios comentarios. Yo creo que, sin duda, y como les decía, un gran reto que hoy tiene Bogotá y Colombia seguramente es la convivencia, que va muy de la mano con la cultura ciudadana. En un escenario ideal,
los ciudadanos se autorregulan de cometer todo tipo de conductas y contravenciones que afectan la sana convivencia y que afectan la tranquilidad del vecino, del otro ciudadano, del otro ser humano que también convive con nosotros y que se está viendo afectado por ese tipo de comportamientos. Y yo por eso insisto que vuelve a ser un ejercicio de zanahoria y de garrote. Tenemos, claro, que imponer las sanciones que haya lugar, hacer cumplir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, ponerle el comparendo, pero resulta que ese camino no ha sido del todo efectivo para garantizar que ese ciudadano no recaiga y no reincida en la comisión del mismo comportamiento. Y lo vemos, por ejemplo, con los vendedores informales que invaden indebidamente el espacio público. Usted va, le revisa cómo está funcionando, le pone su comparendo y no tiene de pronto el dinero para pagarlo, o así lo tenga, definitivamente no paga y no se ve afectado en ningún sentido, y adicionalmente no llega esa zanahoria para formar, para capacitar y hacerle entender a estas personas que están cometiendo algo indebido. Nosotros, ¿qué propusimos? Y esperamos que ojalá en Bogotá se haga en estos 4 años, y era crear la Escuela de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana para Bogotá. ¿Y en qué consistía? Primero, formar a la ciudadanía que voluntariamente se quiera formar y quiera conocer el Código Nacional de Policía o que quiera conocer la ley, pero adicionalmente que las personas que cometen este tipo de actos puedan también tener ciertos descuentos en el pago de estos comparendos, pero le expliquen, le enseñen por qué es indebido, por qué cometió una contravención y cómo eso está afectando a los demás ciudadanos. Y ese es un ideal, que la ciudadanía se autorregule, y en eso tenemos que avanzar. Y hay ejercicios exitosos en Bogotá, como fue la alcaldía de Antanas Mocus, que es reconocida por ese ejercicio y que ayudó en ese propósito. Hay preocupación de ser encarcelados, yo se los comentaba inicialmente. Lastimosamente en Colombia, y lo digo también con mucho respeto, los miembros de la fuerza pública se exponen a uno de 2 caminos, realmente, o a ser heridos en combate o en el cumplimiento de su deber, o incluso a perder la vida, o realmente a verse inmerso en un proceso judicial y disciplinario que es supremamente tedioso. Yo insisto, por un lado, hay que fortalecer, por supuesto, la formación de los uniformados, pero adicionalmente hay que garantizar un sistema judicial imparcial y que cumpla a cabalidad con los estándares y lo que se espera precisamente de la aplicación y el ejercicio de la justicia. Yo he sido insistente que se tiene que fortalecer la justicia penal militar y que tienen que haber jueces que conozcan, que tengan clara los manuales operacionales, que sepan de doctrina, que entiendan el contexto en el que se comete X o Y actuación. Yo tengo un ejemplo de un sargento del ejército que alguna vez le pasó. Él estaba de civil, estaba de permiso, pero andaba armado. Y él está viendo que ocurre un robo. Él inmediatamente reacciona y acciona su arma personal y termina hiriendo al criminal, que posteriormente muere en el hospital. Y hablaba con él porque lo estaba acompañando en esta situación y me dice, resulta que el juez lo condena y le dice, oiga, es que usted como policía en actividad, a pesar de que estaba de civil, al momento de reaccionar le tuvo que haber disparado al pie y no le tuvo que haber disparado al torso. Y él intentaba explicar, y en el juicio explicó, hombre, es una situación y un contexto muy complicado, donde las mismas dinámicas, la presión, la emoción, la dificultad de todo no me permitió dispararle a la pierna, por ejemplo. Y la gran conclusión, y hubo todo un debate en torno a ese caso con diferentes abogados, y decíamos, definitivamente, quien juzgue a los soldados y policías tiene que tener conocimiento de lo que significa, de los hechos, del contexto, de doctrina, de saber qué pasó y realmente poder tener una conclusión lógica de cómo debió haber actuado el uniformado, porque es muy fácil desde un escritorio estar juzgando a quien actuó en la selva cuando no se conoce realmente las dinámicas y lo que se dio. Cuando hablamos de gestores de convivencia, yo creo que que cumplen un papel importante, pero los gestores de convivencia realmente no nos van a solucionar la vida. Digamos, en una primera instancia. Bogotá hoy tiene 262 gestores de convivencia, que nos representan cerca de 8.000 millones de pesos al año. 262, cuando tenemos un déficit de 10.000 policías en la ciudad. Y adicionalmente,
Yo valoro el trabajo que hacen los gestores de convivencia, pero insisto que deben ser personas formadas y con capacidades, conocimientos en mediación, en resolución de conflictos, que tengan una relación estrecha con la institucionalidad, con la autoridad civil, con la autoridad de policía. Si no, de lo contrario, terminamos viendo lastimosamente gestores de convivencia sin las capacidades, sin los conocimientos, que llegan a intervenir en diferentes escenarios de convivencia, de seguridad, de diálogo, de forma ineficiente y terminan incluso agredidos o en situaciones muy complejas, pero sin realmente ayudar a esa estrategia de seguridad. Yo insisto, y es el llamado que hemos hecho desde el Consejo de Bogotá, que se aumente, por supuesto, el número de gestores de convivencia, porque 262 siguen siendo una cifra ínfima a lo que realmente se requiere, y adicionalmente que se profesionalice el cuerpo de gestores, que se siga formando, que se siga dando esos conocimientos necesarios para el cargo que ostentan, y adicionalmente que se piense en fortalecer los gestores con personal en uso de buen retiro de la fuerza pública. Se hablaba del respaldo de funcionarios, fiscales, jueces, y por supuesto que se debe dar. Yo insisto que la seguridad no es solo de la policía, se los mencionaba, de nada nos sirve capturar medio mundo si definitivamente ese medio mundo después de cometer un delito vuelve a las calles. De nada nos sirve quejarnos de problemáticas de convivencia cuando realmente hay otras entidades que tienen competencias y responsabilidades y no están cumpliendo su labor. En un mundo ideal, en Bogotá, la alcaldía, que es la administración distrital, cumpliría con sus funciones y con los deberes que tiene a su cargo, acompañaría también a la policía en ese proceso, y la fiscalía y los jueces cumplirían también con su deber de juzgar, de investigar y finalmente detener a estas personas privadas de la libertad cuando así lo exige la ley. Finalmente, el tema Bukele es un tema que puede despertar diferentes posiciones y es normal, es totalmente legítimo, y yo creo que hay que analizar este tipo de ejercicios también con lupa y con mucho criterio, entendiendo por supuesto que hay diferencias geográficas, diferencias en población. Lo que es El Salvador se parece más a Bogotá que a Colombia, cuando es un país, si no me equivoco, de 6 millones de habitantes, pero siento que hay ejercicios y ejemplos valiosos que sí podríamos replicar, porque Bukele no hizo, lo que hizo Bukele no fue construir una cárcel únicamente. Yo en marzo del 2023 pude visitar El Salvador y conversar con el ministro Villatoro, ministro de Justicia y de Seguridad, para conocer de fondo qué fue lo que pasó en El Salvador. Y para ponerles un ejemplo de lo que pasó que me parece relevante, y es un ejemplo que deberíamos seguir en Colombia y se podría aplicar. Allá un policía ganaba en promedio $300 de sueldo, de salario. Con la llegada de Bukele se aumentó casi a $1.000 el salario de un policía. Quiere decir que con mayor sueldo también tiene mayor bienestar, también tiene mayor tranquilidad porque tiene sus necesidades satisfechas y realmente no contempla ningún otro tipo de actividad y mucho menos un ilícito. Allá recibieron la ayuda de las fuerzas militares. En Bogotá y en Colombia le tenemos miedo, le tenemos pavor a recibir la ayuda y el acompañamiento del Ejército Nacional o de la Fuerza Aérea o de la Armada Nacional, aún cuando los manuales operacionales, el manual de apoyo a la autoridad civil faculta para que gobernadores y alcaldes pidan apoyo de la fuerza pública cuando ellos tienen otro tipo de capacidades, y esa presencia institucional puede ser valiosa, insisto, para prevenir y para disuadir el delito. Y es que Bogotá, si hablamos de geografía, tiene localidades y sectores muy complejos. En Bogotá tenemos los cerros orientales, que tiene también su geografía y sus dinámicas, y de entrada entramos perdiendo, valga la redundancia, cuando tenemos a los bandidos en la parte alta de los cerros orientales y nuestros policías subiendo en moto desde la parte baja. Pues ya saben quiénes van, cuántos son, hasta cómo se llaman, y se ponen en riesgo los policías ante cualquier intervención, porque de arriba abajo, en un ejercicio simplemente lógico, se entendería que están en desventaja. Y finalmente, las cárceles, por supuesto, insisto, allá ampliaron los cupos carcelarios, y no solo ampliaron los cupos carcelarios, sino garantizaron la transparencia y eliminaron también esas conductas, lograron erradicar las cárceles como un centro de formación para el delito, y en eso estamos de acuerdo con el concejal Espinosa respecto al papel que hoy cumple el IMPEC en cada uno de estos procesos. Allá, por ejemplo, les cuento, allá le pusieron multas a los operadores móviles que prestaban servicio de telefonía o internet dentro de las cárceles. Es como si aquí planteáramos ponerle una multa a Claro porque le está dando
red de celular en las cárceles, podría ser una alternativa. El tema es que hay dificultades para implementar esa medida, pero lo cierto es que allá erradicaron cualquier tipo de comunicación ilegal de las personas privadas de la libertad con las personas que están afuera. Aquí en Colombia y aquí en Bogotá, lastimosamente, no solo las cárceles son universidades del delito, sino además que el delincuente sigue cometiendo fechorías. Las extorsiones que están disparadas en Bogotá con un aumento del 90%, ¿de dónde provienen? De las mismas cárceles, porque lastimosamente el control en estos establecimientos carcelarios es nulo, y vemos a los grandes capos del narcotráfico y de estos grupos armados recibiendo todo tipo de visitas, teniendo todo tipo de fiestas con licor, con absolutamente todo, y eso también siento que es válido, legítimo y a resaltar del gobierno, del presidente Bukele, que amplió los cupos carcelarios, construyó nuevas cárceles en el país, pero adicionalmente logró garantizar la transparencia y el control en los establecimientos carcelarios. Y finalmente, excúseme que hablo tanto, pero realmente haya logrado tener una articulación entre el fiscal general, que incluso este ministro que les comento estuvo años antes en la fiscalía, y lograron entablar un trabajo articulado permanente entre lo que era la Fiscalía General de la Nación de allá y el Ejecutivo. Es decir, que no estaban sufriendo por la realización de allanamientos, no estaban sufriendo por la intervención, no estaban sufriendo que al capturar a un delincuente iba a haber problemas o trabas que los iba a dejar o significaría dejarlos en libertad, y por eso también es un tema a resaltar. Que si hay abusos, por supuesto que los hay que rechazar, que si hay alguna violación a los derechos humanos, por supuesto que se rechaza, pero siento que esos aspectos puntuales son de rescatar, son válidos, y si los implementamos en Bogotá, podríamos realmente hacer lo que se necesita, y es hacer cumplir la ley. Listo, profesor Andrés. Sí, si bien las preguntas estaban dirigidas específicamente a los concejales, me parece acá clave, y no dejar pasar el espacio, teniendo en cuenta que es un espacio académico, plantearles dos reflexiones. La primera es lo que implica el servicio público. Al igual que ustedes, yo me formé para el servicio público, soy administrador público, ¿sí? Y al igual que ustedes, y digamos mi formación, el rol que ejercen los concejales es de servidores públicos. Un poco lo que nos conecta acá es que estamos a cargo del servicio público. Es decir, estamos ejerciendo un proceso de formación para prestar unas funciones de servirle al público, ¿sí? ¿Eso con ocasión a qué? A un planteamiento que hacía el compañero en términos de la responsabilidad de la policía frente a los actos ciudadanos. Yo no sé hasta qué punto uno, termine siendo responsable de los hechos ciudadanos en la medida en que pues existen unas funciones que uno debe cumplir, digamos, como servidores públicos. Yo creo que si es de pronto asumir la responsabilidad del hecho ciudadano, es una responsabilidad compartida con todos los servidores públicos, digamos, por lo menos los que están en este recinto. Concejales, ustedes que están en la labor, en este momento en rol de estudiantes, pero de la Policía Nacional, y digamos en mi caso como profesor, ¿sí? Tendríamos todos una responsabilidad compartida en términos de lo que implica la formación ciudadana y el servicio público. Valga la pena, por ejemplo, mencionar que los antecedentes de la administración pública se llamaban ciencias de la policía, si lo recuerda, colega. En la carrera uno ve estas cosas, ¿no? Lo primero que se llamó, los primeros elementos formativos de todo lo que fue un cuerpo administrativo encargado de los problemas públicos estaba enfocado en asuntos de policía. Hoy se conocen como asuntos de convivencia, ¿sí? Pero digamos el tema es, tenemos digamos una base mínima que es la que nos conecta con el tema del servicio público, y es precisamente la responsabilidad a partir de qué es lo que estamos entregándole a la ciudadanía, más allá de hacernos cargo de la responsabilidad de los actos de la ciudadanía. Primero. Lo segundo, frente a la discusión, la pequeña discusión la pequeña conversación que se ha configurado acá con el asunto de las cárceles, valga la pena mencionar que por lo menos hay dos estados de cosas inconstitucional definidos por la Corte Constitucional frente a lo que tiene que ver con los centros carcelarios, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Y que de manera silenciosa hay un asunto que está escalando, por lo menos en Bogotá, creo que fue en la cárcel Modelo, donde asesinaron al director de la cárcel, ¿sí? Entonces, acá de pronto es difícil caer en las categorías morales de esto u lo otro, sino entender que, como bien lo decía en un principio el profesor Fabián, el problema es multicausal, el problema es complejo, digamos, el problema no es uno solo,
Y además de eso, el problema no es uno solo y automáticamente uno lo encuentra y lo puede intervenir para solucionarlo, porque los problemas públicos en el sector público no se solucionan, digamos, se intervienen y se modifican las situaciones. Y lo que trata de hacerse es llegar a la causa estructural para poder tratar de mitigar las consecuencias de ese problema, pero no va a desaparecer el asunto, va a ser muy difícil, se puede transformar. Y un poco la lógica de las políticas públicas es precisamente llegar a transformar las situaciones estructurales que generan el hecho, que generan el gran problema, ¿sí? Entonces, claro, digamos, no sé hasta qué punto sea necesario más cárceles, porque fue un debate que se dio con el primer estado de cosas inconstitucional definido por la Corte en el 98, ¿sí? Que la misma Corte identificó que no necesariamente era un asunto de necesidad de muchas más instalaciones, sino de mirar qué se hacía con las que existían, y a pesar de que uno de los elementos que configuraba el hecho, el estado de cosas inconstitucional, era precisamente el asunto de que era muy pequeño el espacio para la gran cantidad de privados de la libertad, evidentemente viene todo un proceso de configuración de mejor infraestructura y más infraestructura, pero resulta que sigue prevaleciendo muchos de los hechos que suceden al interior de los centros penitenciarios y carcelarios del país. Pero hay una cosa que ha venido escalando y es la forma de administrar la seguridad al interior de, ¿sí? Ese es un problema estructural de política pública y de política de seguridad en una ciudad. Eso, digamos, hay que reflexionarlo como servidores públicos. Y eso me abre la puerta para una tercera reflexión, y es, digamos, ser conscientes de la influencia de las posiciones ideológicas en el servicio público. Hay una pretensión, digamos, hay un mundo ideal, como decía el concejal Uzcategui, donde en teoría todos los servidores públicos deberían ser neutrales, no tener una posición política, no tener, por ejemplo, pasiones, no tener una inclinación sobre determinados asuntos, sino que por pretensión ideal tendrían la capacidad racional de tomar siempre las mejores decisiones en función de las grandes mayorías. Eso en el mundo ideal, digamos, eso en el mundo de la formalidad y de lo que está escrito, pero pues como sé que a ustedes les pasa, nos pasa a nosotros como servidores públicos, una cosa es lo que está escrito, pero en el momento de la práctica, en lo que está sucediendo, generalmente es importante identificar que el hecho de política pública siempre va a estar atravesado por una configuración ideológica. Hay una posición política de fondo, y eso se ve materializado en la implementación de las políticas públicas. Y eso es importante plantearlo, porque yo creo que ustedes han identificado como, al menos en los ponentes, tres grandes, digamos, posiciones, ¿sí? Que si bien es cierto pueden haber coincidencias en algunos temas, hay tres grandes posiciones diferenciadas que interpretan el mismo hecho público, y en este caso es la seguridad. Eso tiene mucho que ver con la posición política del actor que asume su rol en el proceso de política pública. Y por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿sí? Yo entiendo que, por ejemplo, no existe una neutralidad, no existe esta neutralidad, existe en política, digamos, una posición política en el fondo, existen unos gustos en el fondo, unas inclinaciones ideológicas, unos gustos, ¿sí? Que eso se va a ver reflejado en la prestación del servicio público. Y eso es una cosa importantísima en la configuración de políticas públicas, porque la política pública no es ese hecho neutral, racional, técnico, no es un documento físico de 100 páginas, ¿no? Que se llama política pública de X, sino que en este caso es una configuración y es una respuesta, es un resultado de un hecho político. Valga la pena mencionar eso. Y ya para cerrar, el tema de la corresponsabilidad y, por ejemplo, de la autorregulación en la cultura ciudadana, no solamente es autorregulación ciudadana, del ciudadano, también es autorregulación de las autoridades públicas. Y les pongo un ejemplo. Digamos, en mi caso, yo vivo en el centro de Bogotá, en la Candelaria, y en algún momento yo vi que había un policía que estaba ejerciendo de manera excesiva su fuerza contra un estudiante, ¿sí? Ahí al frente de la Universidad de los Andes. Yo le pregunté, ¿por qué está haciendo eso? No me respondió, llamó más personas, entre 4 policías, me cogieron contra un muro, me pusieron las esposas, me subieron a un carro, me metieron a al CAI de la Jiménez, me agarraron a patadas en un cuarto en ese CAI de la Jiménez, después de eso me montaron otra vez en ese carro, me dieron 3 vueltas por la ciudad a las 3 de la mañana, me metieron después en lo que en ese momento era la UPJ, y me hicieron salir al otro día sin tenis. ¿Cuál fue mi error? Hacerle una pregunta a un procedimiento de un policía. Yo no lo agredí, no soy un ladrón, no estaba cometiendo un delito, estaba haciendo una pregunta como profesor. Y pues bueno, ahí, ¿qué pasa? Porque des en cuenta, la autorregulación en ese caso no aplica para la ciudadanía, sino como nosotros, digamos, por ejemplo, vemos la autorregulación en la aplicación del uso excesivo de la fuerza, ¿sí?
Esto pues no para generar controversia, pero sí como para plantear una reflexión. Miren que la autorregulación es un asunto en donde participan todos los actores relacionados con la política pública. ¿Sí? Entonces, así como no es justo que el servidor público, nosotros tengamos que responder por los actos ciudadanos, un poco esa es la responsabilidad del servidor público, me sumo ahí porque soy servidor público, me formé para asumir esa labor, pues resulta que también nosotros como ciudadanos, porque también somos ciudadanos, tenemos que asumir la responsabilidad del actuar del servidor público. Ya, era como eso. Gracias, profesor Andrés. El concejal me pide una última reflexión para cerrar el evento. Gracias, doctor Fabián. No, totalmente de acuerdo, sino que mencionaba ahora el profesor que hay de pronto la importancia y algunos aspectos del servicio público. Y se me vino a la cabeza una frase que sí les quisiera compartir para que ustedes también lo tengan presente como yo lo tengo presente. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Misioneros y Mercenarios, que habla realmente de los valores, de los principios, de la moral que debe tener el servidor público en cualquier escenario, sea en una institución militar o policial, sea en un ejercicio o cargo de elección popular, sea en cualquier rama del sector público, pero son algunos valores importantes. Y me di a la tarea de entrevistar diferentes personalidades, diferentes funcionarios con gran trayectoria, y hubo uno que cuando le pedí cuál era esa recomendación, cuáles eran esos valores, cuáles eran esas ideas que no se podían perder de vista, me dijo que el buen funcionario público tiene magia plena. Magia plena son dos palabras que termina siendo un acrónimo. Magia, M, tiene que tener motivación, motivado a cumplir con su labor. A, tiene que tener actitud, una buena actitud al momento de interactuar, insisto, con sus compañeros y con los demás ciudadanos. G, tiene que entender que si está en esa labor, si está en ese ejercicio, es por la gente y para la gente. Después va la imaginación y la acción, que de pronto en este momento no aplica, o para ustedes no aplica, con rigurosidad plena. La P, tiene que actuar siempre con pasión. Yo ahorita de pronto me exageré en la pasión, pero es porque yo amo, respeto y admiro ese uniforme al igual que ustedes, y ya les expliqué por qué. Pero es un honor llevar ese uniforme y debe actuarse siempre con pasión, y esa pasión, insisto, exige respeto por el uniforme, por la Constitución, por la ley, por los derechos humanos, pero hay que actuar siempre con pasión, con libertad, con espiritualidad, con amor, que es lo que significa esa magia plena. Entonces simplemente lo dejo a título de reflexión, pero me pareció interesante que ojalá todos los servidores públicos en Colombia, funcionarios y servidores públicos, siempre con total apego y lealtad a los valores y principios, actúen con esa magia plena que seguro van a cumplir a cabalidad su labor y su cargo. Listo, muchas gracias. Ya para cerrar el evento, como se dieron cuenta, y lo mencionó el profesor Andrés, el coloquio intentó tener, como lo mencionaba su nombre, esa mirada integral del territorio desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Desde perspectivas diferentes, incluso desde la parte académica, desde la parte política, pero también desde una parte de pasionalidad e incluso conocimiento de la fuerza pública. Les quiero agradecer a ustedes por venir, por estar presentes acá, a los señores ponentes, al profesor Andrés, al concejal Julián Espinosa, Julián Uzcategui, por el tiempo que nos prestaron, las reflexiones que quedaron. Lamento que por temas de tiempo no pueden intervenir algunos compañeros que me pidieron la palabra a último minuto, entonces esperemos que esas reflexiones queden para la clase y las podamos tocar ahí. Igual también es interesante el aporte que ustedes le dan, no solamente a la clase, cómo la enriquecen con su conocimiento, ¿cierto, teniente? Sino también lo que yo aprendo de ustedes también día a día. Les agradezco mucho por venir. Por último, desde la Escuela de Posgrados de la Policía y el área de investigaciones, se les quiere hacer un reconocimiento a ustedes por asistir. Les manda un saludo muy especial el mayor Hurtado, jefe del área de investigaciones, y gracias por contribuir al crecimiento académico de los tenientes en curso para capitanes. Muchas gracias, muy amables a ustedes. Muchas gracias.
Les voy a pedir una última cosa. Por favor, las personas que están en gradas se ubican aquí entre líneas para tomarnos una foto, por favor. Muchas gracias.